La llave de la vida y del éxito. Para pensar grandes pensamientos, tenemos que ser héroes, también como idealistas. Solo cuando un hombre ha trabajado solo, cuando ha sentido en su derredor un golfo negro de soledad y en su esperanza y desesperación ha confiado en su voluntad inmovible, entonces y solo entonces ha triunfado. Solo así puede ganar el goce secreto y aislado del pensamiento, que sabe que mucho después de que él esté muerto y olvidado, hombres que ni siquiera han oído su nombre avanzarán al ritmo de sus pensamientos. Adolfo Torres. Capítulo 1. El descubrimiento más grande. ¿Cuál es, en su opinión, el descubrimiento más importante de nuestro siglo? ¿El hallazgo de los huevos del dinosaurio en las llanuras de la Mongolia, puesto según los sabios hace 10 millones de años? ¿El descubrimiento de la tumba de Tutankamón con sus incomparables especímenes de una civilización desaparecida? No, ninguno de esos. Lo que es realmente importante acerca de esos descubrimientos es que por medio de esas investigaciones, por medio del estudio de esas edades pasadas, empezamos por primera vez a comprender ese principio de la vida que de alguna manera ha traído a la Tierra hace miles de millones de años. Empezamos a comprender el poder infinito que pone en nuestras manos el modo de visualizar las innumerables posibilidades que nos ofrece. Ese es el descubrimiento más importante de nuestro siglo, que todos los hombres pueden usar este principio de la vida, hacer lo que sea el siervo de su mente, tanto como el fabuloso genio de la lámpara fue el siervo de Aladino, que todo lo que tienen que hacer es comprenderlo y trabajar en armonía con él para obtener todo lo que necesitan: salud o felicidad, riqueza o éxito. Para darnos cuenta de la verdad de esto, tenemos que volver por un momento al principio de todas las cosas. Vamos al principio. No importa si crees que la humanidad salió del hombre mono primitivo de hace 1500 años, o ya maduro de la mente del Creador. De todas maneras, tuvo que haber una causa primera, un Creador. Algún poder tuvo que traer a esta tierra el primer germen de la vida, y la creación es igualmente maravillosa si empezó con la forma más baja de la vida vegetal y progresó a través de los siglos incontables hasta el producto más alto de la civilización moderna, que si el todo fue creado en 6 días. Al principio, la Tierra era solo una nube, un vapor. Hace 6.000 millones de años o hace 1 billón de años, ¿qué importa cuántos? Lo único que importa es que cierta vez, de cierta manera, el primer germen de la vida vino a la Tierra. Algo, lo llaman los sabios. Una sustancia gelatinosa que flotaba sobre las aguas. Ese fue el principio, la aurora de la vida sobre la Tierra. Luego vino el primer fragmento de vida animal, la ameba, una clase de pez gelatinoso consistiendo de una sola célula, sin vértebras y con muy poco que la distinguiera del agua que la rodeaba, pero tenía vida, el primer fragmento de vida animal, y de esa vida salió, según los sabios, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todos los millones de formas y variedades de plantas y animales que han aparecido desde entonces son solo manifestaciones diferentes de la vida, formadas para hacer frente a situaciones diferentes. Durante millones de años, este germen de la vida fue amenazado por toda clase de peligros, de inundaciones, de terremotos, de sequías, de calores ardientes, de fríos glaciales, de erupciones volcánicas. Pero para él, cada peligro nuevo era solo un estímulo para encontrar un nuevo recurso, para producir la vida bajo alguna nueva forma.
Para hacer frente a ciertas situaciones, formó el dinosaurio. Para hacer frente a otras, la mariposa. Mucho antes de que llegara hasta el hombre, vemos sus infinitos recursos mostrarse de 1000 maneras diferentes. Para escapar de peligros en el agua, buscó la tierra. Perseguido en la tierra, se lanzó al aire. Para respirar en el mar, desarrolló agallas. Encallado en la tierra, perfeccionó pulmones. Para hacer frente a una clase de peligro, se protegió con una concha. Para otro, con un aguijón. Contra fríos glaciales, produjo una piel. En climas templados, cabellos. Sujeto a cambios de temperatura, produjo plumas. Pero siempre, desde el principio, mostró su poder para hacer frente a todas las condiciones, a todas las necesidades. Si hubiera sido posible matar a este germen de la vida, hubiera perecido hace miles de años, cuando el fuego y las inundaciones, las sequías y las carestías se seguían en rápida sucesión. Pero los obstáculos, las desgracias, los cataclismos fueron para él solo nuevas oportunidades para afirmar su poder. En realidad, necesitaba esos obstáculos para mostrar su energía y sus recursos. Los grandes reptiles, las bestias monstruosas de los siglos pasados desaparecieron. Pero el principio de la vida permaneció, cambiando con cada siglo, siempre desarrollándose, siempre progresando. Cualquiera que haya sido el poder que trajo ese germen de la vida a la Tierra, lo trajo dotado de recursos ilimitados, de energía ilimitada, de vida ilimitada. Ninguna otra fuerza puede vencerlo. Ningún obstáculo puede detenerlo. A través de la historia de la vida y de la humanidad puedes ver su inteligencia creativa. Llámala naturaleza, llámala providencia, llámala lo que quieras, haciendo frente a todas las necesidades de la vida. El objeto de la existencia. Nadie puede seguirlo a través de los siglos sin comprender que el solo objeto de la existencia es el desarrollo. La vida es dinámica, no estática. Está siempre avanzando, nunca permanece inmóvil. El único pecado imperdonable de la naturaleza es permanecer inmóvil, estancarse. El Gigantosaurus, que tenía más de 30 metros de largo, el Tyrannosaurus, que tenía la fuerza de una locomotora, el pterodáctil o dragón alado, todos los monstruos gigantescos de la edad prehistórica han desaparecido. Dejaron de ser un objeto útil. No supieron cómo hacer frente a situaciones cambiantes. Permanecieron inmóviles hasta que la vida que los rodeaba los dejó a la espalda. Egipto y Persia, Grecia y Roma, todos los grandes imperios de la antigüedad perecieron cuando dejaron de crecer. China se rodeó con una muralla y permaneció inmóvil durante 1000 años. Luego se convirtió en juguete de las grandes potencias. En toda la naturaleza, dejar de crecer es perecer. Este libro ha sido escrito para todos los hombres y mujeres que no quieren permanecer inmóviles, que se rehúsan a dejar de crecer. Les dará una comprensión clara de sus propias posibilidades. Les mostrará la manera de aprovechar la energía infinita que nos rodea. El terror del hombre que se encuentra ante dos caminos sin saber cuál tomar no será terror para ti. Tu futuro está en tus manos. El principio de la vida es tu principio. Y para ese principio, sobrevivir, triunfar sobre todos los obstáculos, ha sido una práctica diaria desde la aurora del mundo. No está menos lleno de recursos ahora que hace 100.000 años. Tú solo tienes que trabajar en armonía con él para lograr todo lo que quieres. Porque si este principio de la vida es tan poderoso en las formas más bajas de la vida animal,
que puede desarrollar una concha o un veneno para hacer frente a una necesidad, que puede enseñar al pájaro a equilibrarse y a volar, que puede desarrollar un nuevo miembro en una araña para reemplazar el miembro perdido. ¿Cuánto más puede hacer por ti, por un ser racional, con una mente capaz de trabajar con este principio de la vida, con una energía y una iniciativa para estimularlo? La prueba de esto la encontramos en todas partes. Tomemos algunas formas violentas de ejercicio: el remo, el tenis, la natación. Al principio, los músculos están débiles, se cansan fácilmente, pero al cabo de unos cuantos días, el principio de la vida los vigoriza, los endurece para hacer frente a la nueva necesidad. Tomemos alguna forma de trabajo manual. ¿Qué pasa? La piel de las manos se hace tierna, se ampolla, y luego se gasta toda la piel. Por el contrario, el principio de la vida la hace más gruesa, más resistente, callosa, decimos nosotros, para hacer frente a la necesidad. A través de tu vida diaria, encontrarás a este principio de la vida trabajando continuamente. Adóptalo, trabaja con él, hazlo tuyo, y nada te será imposible. El hecho de que tienes obstáculos que vencer es una ventaja para ti, porque cuando no hay nada que hacer, cuando todo se desliza tranquilamente, este principio de la vida parece dormitar. Solo cuando lo necesitas, cuando lo llamas con urgencia, lo encontrarás dispuesto a ayudarte. En esto es diferente de la suerte, que es una coqueta que sonríe a aquellos que menos la necesitan. Pero no así con el principio de la vida. Mientras que la vida fluya dulcemente, él parece dormir, seguro de que no necesitas ayuda. Pero deja que las cosas empiecen a cambiar. Deja la ruina y la desgracia que te miren a la cara, y el principio de la vida probará su poder si le pides ayuda. El ábrete sésamo de la vida. Hay una sensación de poder que asegura el éxito al saber que éste es invencible. El principio de la vida te apoya en todas tus acciones, sabiendo que contigo trabaja una fuerza que nunca ha fracasado. Sigues adelante con la confianza de que tampoco fracasará en este caso. La energía que salvó todos los obstáculos para hacerte lo que eres no fallará cuando tanta necesidad tienes de ella. Ese es el poder que en momentos de gran excitación nos permite hacer las cosas que después consideramos como sobrenaturales. Pero no son sobrenaturales, simplemente están más allá del poder de nuestro consciente. Alía tu ser consciente con ese gigante que dormita dentro de ti, y esos actos sobrenaturales se harán los actos ordinarios de todos los días de tu vida. No importa si eres banquero o abogado, comerciante o dependiente. Tampoco importa que seas dueño de millones o que tengas que luchar por el pan de cada día. Este principio de la vida no hace distinciones entre ricos y pobres, altos y bajos. Mientras más grande sea tu necesidad, más fácilmente responderá a tu llamada. En donde quiera que haya pobreza o dificultades, o enfermedades o desesperación, allí está este siervo de tu mente, listo y ansioso de ayudarte, solamente esperando que pidas su ayuda. Y no solo está listo y ansioso de ayudarte, sino que puede ayudarte. Su habilidad y sus recursos no tienen límite. Es la mente, es el pensamiento, es la telepatía que lleva mensajes sin palabras. Es el sexto sentido que te indica peligros ocultos. No importa cuán grande y complicado, ni qué tan simple pueda ser tu problema. Su solución está en la mente.
en el pensamiento. Y puesto que esta solución existe, este gigante mental puede encontrarla, puede saber y puede hacer todas las cosas. Lo que sea necesario que sepas y lo que sea necesario que hagas, puedes saber y puedes hacer si pides la ayuda de este genio y de tu mente y trabajas con él en la debida manera. Capítulo 2. El genio de la mente. Primero fue la edad de piedra, cuando la vida era para el fuerte y para el ágil. Luego vino la edad de hierro, y aun cuando la vida era más preciosa, todavía el fuerte dominaba al débil. Después vino la edad dorada, y la riqueza tomó el lugar de la fuerza. Pero los pobres encontraron que la pobreza y el hambre no eran mejores que los látigos de los capataces de esclavos. Ahora estamos entrando en una nueva edad, la edad mental, cuando cada hombre puede ser su dueño y señor, cuando la pobreza y las circunstancias ya no tienen poder y la criatura más baja en la tierra puede ganar un lugar entre los más poderosos. Para aquellos que no comprenden los recursos de la mente, estas parecerán declaraciones irreflexivas, pero la ciencia prueba, sin lugar a duda, que en la mente de todos los hombres hay profundidades insondables, depósitos ocultos de iniciativa, de valor, de habilidad. Explora esas profundidades, trae esos tesoros a la superficie y poseerás un poder inmenso. El poder de ser lo que quieres ser, de obtener lo que anhelas, de triunfar. Todo esto vive dentro de ti. En tus manos está despertarlo y ponerlo a trabajar. Por supuesto, tienes que saber cómo hacer eso. Pero antes de que puedas aprender a usarlo, tienes que comprender que posees ese poder. Por consiguiente, nuestro primer objeto es familiarizarnos con ese poder. Para empezar, tu cuerpo es una máquina que la mente usa, y la parte consciente de la mente es solo una parte muy pequeña. El 90% de nuestra vida mental es inconsciente, de manera que cuando usas únicamente la parte consciente de tu mente, estás usando una parte muy pequeña de tu habilidad. Y el motivo por el cual tantos hombres no triunfan en la vida es porque se contentan con usar solo la mente consciente, la energía superficial. Si esos mismos hombres pusieran en la lucha la fuerza irresistible de la mente inconsciente, el triunfo sería cierto y sorprendente. La mente inconsciente es, por supuesto, una con la mente consciente. Pero por conveniencia, dividamos la mente en tres partes: la mente consciente, la mente inconsciente y la mente infinita, sublime o universal. La mente consciente. Cuando dices oigo, veo, toco, es tu mente consciente la que dice esto, porque ella es la fuerza que gobierna los 5 sentidos. Es la parte de la mente con la cual sientes y razonas, la parte de la mente con la cual todos estamos familiarizados. Lo más importante acerca de ella es que solo por medio de la mente consciente puedes comunicarte con la mente inconsciente o universal. Primero tienes que despertar esta mente consciente, llenarla de ambición y de deseo. Si puedes hacer eso, nada será imposible para ti. La mente dirige y gobierna todas las funciones del cuerpo. Es el sol central alrededor del cual gira todo nuestro sistema. Y el pensamiento consciente es el señor de ese sol central. La mente inconsciente. ¿Puedes decirme qué cantidad de agua, de sal, de cada uno de los elementos diferentes debe haber en la sangre para que ésta pueda mantener su correcta gravedad específica
si vives una vida ordinaria y sedentaria? ¿Cómo y con qué rapidez tienen que cambiarse esas proporciones cuando juegas tenis o corres o haces cualquier forma de ejercicio violento? ¿De pronto sabes qué cantidad de agua tienes que beber para neutralizar la sal de los alimentos? ¿Sabes qué cantidad de agua, de sal, de cada uno de los elementos tiene que ser absorbido por la sangre todos los días para mantener la salud perfecta? ¿No? Bueno, no necesitas preocuparte. Nadie lo sabe, ni aun los más grandes médicos, químicos o matemáticos. Pero tu mente inconsciente sí lo sabe. Y no importa si nunca has estudiado matemáticas o química o cualquiera de las otras ciencias. Desde el momento de tu nacimiento, tu mente inconsciente resuelve todos esos problemas. Dirige todos los procedimientos intrincados de la digestión, de la asimilación, de la eliminación de todas las secreciones glandulares. Planeó y edificó tu cuerpo desde tu más tierna infancia. Tiene poderes ilimitados, no solo para darte salud perfecta, sino para adquirir todas las cosas que son deseables en la vida. La ignorancia de ese poder es la única razón de todos los fracasos del mundo. Si tú dejaras a este poder maravilloso todos tus asuntos y negocios de la misma manera que le dejas el mecanismo de tu cuerpo, ninguna meta sería demasiado alta para ti. Aún ahora, con frecuencia, aprovechas tu sabiduría maravillosa. Pero lo haces por casualidad, sin comprender lo que estás haciendo. Considera el caso de aquel ciego que podía oír por primera vez cualquier pieza de música y reproducirla inmediatamente en el piano. La gente llama a eso anomalía, pero en realidad él era en ese sentido más normal que nosotros. Nosotros somos anormales porque no podemos hacerlo. El Dr. Jung, famoso especialista austriaco, afirma que la mente inconsciente contiene no solo todo el conocimiento que ha adquirido durante la vida de un individuo, sino también toda la sabiduría de los siglos pasados, que haciendo uso de su poder y sabiduría, cualquier individuo puede poseer todo lo que desee, desde salud y felicidad hasta fama y riquezas. Los genios de la literatura, del arte, del comercio, de la política y de la invención son, según los sabios, hombres ordinarios como tú y como yo, que han aprendido a hacer uso de la mente inconsciente. Pocos comprenden, sin embargo, que el infinito poder y la infinita sabiduría de la mente inconsciente puede usarse a voluntad. De vez en cuando, por medio de concentración muy intensa o de deseo muy activo, penetramos por casualidad en el reino de lo inconsciente y allí grabamos nuestro pensamiento. Ese pensamiento se realiza casi siempre. Lo malo es que con frecuencia nuestros pensamientos negativos son los que penetran, y esos se realizan exactamente lo mismo que los pensamientos positivos. Lo que tenemos que aprender es comunicar a la mente inconsciente únicamente aquellos pensamientos que queremos ver realizados, y espero que aquí aprendas a hacerlo. Por ahora, será suficiente decir que tu mente inconsciente es súper relativamente sabia y poderosa, que sabe muchas cosas que nunca han sido escritas, que cuando se usa de la debida manera es infalible e irresistible, que nunca duerme y que sus posibilidades son ilimitadas. Puede darte todos los bienes que desees. Recuerda que el reino de los cielos está dentro de ti. La mente universal. ¿Has arrancado alguna vez una planta de patatas
y visto las patatas agrupadas abajo? ¿Cuánta inteligencia crees que tiene una de esas patatas? ¿Crees que sabe algo acerca de química o geología? Puede planear cómo sacar de la atmósfera el ácido carbónico, el agua y todos los alimentos necesarios de la tierra para fabricar la fécula, azúcar y alcohol de que está compuesta? Por supuesto que no. Y sin embargo, hace todas esas cosas. Es la sabia madre naturaleza, dirás. Pero la sabia madre naturaleza ha de tener una inteligencia notable si puede saber todas esas cosas que ningún sabio humano ha podido saber. Ha de haber una inmensa inteligencia tras la madre naturaleza. La inteligencia que por primera vez trajo la vida a este planeta. La inteligencia que formó todas las clases de plantas y animales. La que gobierna los vientos y que es infinitamente sabia y todopoderosa. La patata es solo una pequeña manifestación de esa inteligencia. Las clases varias de vida vegetal, de animales, de hombres, son solo partes ínfimas de la gran máquina universal. Pero con esta diferencia, que el hombre es una parte activa de esta mente universal, que él tiene parte de su poder y de su sabiduría creativa, y que trabajando en armonía con la mente universal puede hacer todo, tener todo y ser todo. Está dentro de ti, dentro de todos, esa fuerza irresistible con la cual puedes llevar a cabo actos que vislumbren tu razón y hagan cavilar tu imaginación. Una mente que es todopoderosa reside constantemente dentro de ti. Una mente que es enteramente diferente de la mente que usas todos los días y sin embargo es una misma con ella. Tu mente inconsciente tiene parte de ese poder y sabiduría y es por medio de ella que puedes lograr todo lo que deseas. Cuando tu inteligencia pueda penetrar en tu mente inconsciente, podrás comunicarte con la mente universal. Recuerda esto, la mente universal es omnipotente, y puesto que la mente inconsciente es parte de la mente universal, no hay límite para todo lo que puede hacer. Abriga algún deseo que esté en armonía con la mente universal, y todo lo que tienes que hacer es guardar ese deseo en tu pensamiento para atraer del dominio invisible lo que necesitas para satisfacerlo. Porque la mente trabaja solo de acuerdo con el poder del pensamiento. Sus creaciones toman forma de acuerdo con los pensamientos. El primer requisito es una imagen mental, la cual puede ser formada cuando sea firme y sincero. Parece imposible que una mente ocupada con las inmensidades del universo pueda considerar nuestros asuntos triviales, cuando somos solo una forma de los muchos millones de vida que existen. Pero consideremos el pez en el mar. No es ninguna dificultad para el mar envolver a ese pez. No es mayor dificultad para la mente universal envolvernos a nosotros. Su poder y su sabiduría están a nuestro servicio tanto como el sol, el viento y la lluvia. Pocos aprovechan esas grandes fuerzas naturales, más pocos todavía aprovechan el poder de la mente universal. Si algo te falta, si eres víctima de la pobreza o de alguna enfermedad, es porque no comprendes el poder que puede ser tuyo o porque no crees en él. Con todo lo que obtengas, obtén comprensión, dijo Salomón, y si comprendes todo, podrá ser tuyo. Hacerte comprender este poder infinito que te rodea, enseñarte métodos simples y directos de usarlo, tal es el principio y el fin de este libro. Capítulo 3. La causa primitiva.
Durante miles de años, el enigma del universo ha sido el asunto del origen. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? El mundo, dice un proverbio oriental, descansa sobre el castillo de un elefante. El elefante está de pie sobre una tortuga. ¿Pero luego qué? ¿Y qué es la vida? Se ha dicho que cada hombre, consciente o inconscientemente, es un idealista o un materialista. El materialista, hablando generalmente, declara que nada existe sino la materia y las fuerzas materiales. El idealista declara que todo es mente o energía y que la materia no es real. Pero el día ha llegado cuando dejemos de sentirnos satisfechos con esas teorías que a nada conducen. «Dadme un punto de apoyo», dijo Arquímedes, «y con una palanca levantaré el mundo». Y el punto de apoyo es que todo empezó con la mente. Al principio nada existía, una nube, un vapor. Antes de que algo pudiera existir, tenía que haber una idea, un modelo. La mente universal produjo esa idea, ese modelo. Por consiguiente, la causa primera es la mente. Todo tiene que empezar con una idea. Cada hecho, cada cosa es primero una idea en la mente de alguien. El principio creativo del universo es la mente y el pensamiento es la energía eterna. Pero de la misma manera que los efectos que obtenemos de la electricidad dependen del mecanismo que recibe la fuerza, así los efectos que obtenemos de la mente dependen en la manera en que la usamos. Todos nosotros somos dínamos. El poder está allí, poder ilimitado, pero tenemos que conectarlo con algo, ponerlo a trabajar de alguna manera, o no somos mejores que animales. La mente es creativa, pero debe tener un modelo para trabajar, debe tener pensamientos que le dan el poder. Cada condición, cada experiencia de la vida es el resultado de nuestra actitud mental. Podemos hacer solo lo que pensamos que podemos hacer. Podemos ser solo lo que pensamos poder ser. Podemos tener solo lo que pensamos poder tener. Lo que hacemos, lo que somos, lo que tenemos, todo depende de lo que pensamos. Nunca podemos expresar algo que no tengamos primero en la mente. El secreto de todo el poder, de todo el éxito, de todas las riquezas, está en pensar primero pensamientos de poder, pensamientos de éxito, pensamientos de riqueza, de abundancia. Porque la materia es solo un producto del pensamiento. Aún los sabios más materiales confiesan que la materia no es lo que parece ser. De acuerdo con la física, la materia está formada de partículas diminutas llamadas átomos. Considerados individualmente, estos átomos son tan pequeños que solo pueden ser vistos por medio de un poderoso microscopio, y algunos ni aún de esa manera. La materia. Hasta hace poco se suponía que esos átomos formaban la última teoría con respecto a la materia. Nosotros mismos y todo el mundo material que nos rodea, decía la ciencia, estábamos compuestos de esas partículas de materia, tan pequeñas que no podían ser pesadas o vistas o tocadas individualmente. Y esas partículas eran indestructibles. Ahora, sin embargo, esos átomos han sido analizados todavía más, y la física nos dice que no son indestructibles, que son solo botones positivos y negativos de fuerza o energía llamados electrones, sin dureza, sin densidad, sin solidez, sin siquiera actualidad positiva. En pocas palabras, son vórtices en el éter, átomos giratorios de energía, dinámicos, nunca estáticos, llenos de vida, pero de vida espiritual. Y eso es de lo que está compuesta la mesa que está ante ti.
tu casa, tu cuerpo, el mundo entero, de átomos giratorios de energía. Es de maravillarse entonces que los sabios crean que el día llegará cuando la humanidad, por medio de la mente, pueda dominar toda esta energía, pueda ser el dueño absoluto de los vientos y de las olas. Porque la ciencia moderna está llegando a creer más y más que lo que llamamos materia es una fuerza sujeta por completo al dominio de la mente. Cuán tenue es realmente la materia puede demostrarse con el hecho de que una sola cuerda de violín, afinada a un grado suficiente de elevación, puede empezar una vibración capaz de derribar los edificios más sólidos, océanos y montañas, rocas y metales. Todo puede reducirse a un punto poco menos que espiritual. Tu cuerpo es 85% agua y 15% cenizas y fósforo, y esos materiales pueden disiparse en gas y vapor. ¿A dónde vamos de aquí? ¿No es la respuesta a esa pregunta que en alto grado, cuando menos, y tal vez por completo, el mundo que nos rodea ha sido creado por nuestra mente? ¿Y qué podemos poner en él y obtener de él exactamente lo que deseamos? La prueba de esto la vemos todos los días. Un panorama se extiende ante nosotros. Para ti es un hermoso paisaje. Para otro es solo una colección de árboles y rocas. Un jardín alumbrado por la luna, con sus perfumes y murmullos, puede representar para ti todo lo que es bello, mientras para otro solo representa asma, catarro o reumatismo. Pero, tú dirás, los objetos en sí mismos no han cambiado. Es simplemente que la gente los mira con ojos diferentes. Tal vez, pero a un alto grado, cuando menos encontramos lo que buscamos. ¿Y quién puede decir que no son nuestros pensamientos los que lo crean? ¿Quién puede probar que las cosas que nos rodean no son tanto las creaciones de nuestra mente como son nuestros sueños? Tú has soñado muchas veces y todos los objetos parecían tan reales como si estuvieras despierto. Has tocado esos objetos y te has convencido de que en realidad estabas viviendo aquel sueño. ¿No es posible que tu existencia sea solo la creación de tu mente, como fueron aquellos objetos que viste en sueños? Muchos sabios creen que es, y que cuando tú trates de poner en el mundo las cosas buenas que deseas, en vez de las cosas malas que temes, encontrarás esas cosas buenas. Es cierto que tú puedes hacer esto con tu cuerpo, y es tan cierto que muchos lo están haciendo con las cosas buenas de la vida. Se han elevado sobre la concepción de la vida dominada por la materia. Así como las fuerzas más poderosas en la naturaleza son las fuerzas invisibles, calor, luz, aire, electricidad, así las fuerzas más poderosas del hombre son sus fuerzas invisibles, sus pensamientos. Y de la misma manera que la electricidad puede fundir la piedra y el hierro, así tus pensamientos pueden dominar tu cuerpo. Así pueden hacer o estropear tu destino. El secreto del filósofo. Había una vez un viejo filósofo quien dijo a un rey que había encontrado la manera de hacer oro con arena. Naturalmente, el rey le ofreció un tesoro por su secreto. El filósofo explicó el procedimiento, el cual era muy fácil y sencillo, excepto por una cosa. Ni una sola vez durante todo el procedimiento debía el rey pensar en la palabra abracadabra, porque si lo hacía, el encanto fallaba y la arena dejaría de convertirse en oro. El rey trató un gran número de veces de seguir las instrucciones del filósofo, pero nunca pudo dejar de pensar en la palabra abracadabra y nunca pudo hacer oro. Así es con la mayor parte de nosotros. Desde la niñez, todos nos dicen que el mundo es nuestro. Empezando con el primer capítulo del Génesis, se nos dice que Dios dijo:
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dejemos lo que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre los pájaros del aire, y sobre los ganados y sobre toda la tierra, y sobre todas las cosas vivientes que se mueven sobre la tierra. A través del Viejo y Nuevo Testamento se me dice que Dios nos dio esos poderes. Aquel que crea en mí, dijo Jesús, lo que yo hago, él también podrá hacer, y cosas más grandes aún. Y nosotros oímos todo esto. Tal vez nos imaginamos que lo creemos, pero siempre, cuando llega la hora de usar esos poderes, la duda nos corroe el corazón. Somos como la anciana que quería que la colina que estaba detrás de su casa cambiara de lugar. Se puso de rodillas y pidió a Dios que la hiciera desaparecer. Al día siguiente corrió la ventana. La colina estaba todavía en su lugar. Ya lo sabía, dijo. Las oraciones de nada sirven. Y así es. Una oración sin fe vale poco menos que nada. Cada oración debería ser una realización del poder que está dentro de ti, del derecho que tienes de dominio sobre tu propio cuerpo, sobre tu medio ambiente, tus negocios, tu salud, tu prosperidad. La realización de que tú eres heredero de Dios y coheredero de Cristo y que como tal ningún poder maligno tiene poder sobre ti, mientras que tú tienes poder infinito para todo lo bueno. Y bueno no significa solo santidad. Bueno significa felicidad, la felicidad que todos buscamos en el mundo. Bueno significa todo lo que es bueno en este mundo de nosotros, comodidades y placeres, y prosperidad para nosotros mismos, salud y felicidad para aquellos que dependen de nosotros. El reino del cielo. El reino del cielo dentro de ti. El cielo no es algún país lejano, el precio de años de sufrimiento. El cielo está aquí y ahora. Cuando Cristo dijo que el cielo estaba dentro de nosotros, quiso decir exactamente eso, que el poder para la felicidad, para el bien, para todo lo que necesitamos en la vida, está dentro de cada uno de nosotros. Que la mayor parte de nosotros dejamos de hacer una realidad de ese cielo. Que muchos están enfermos y sufren, que otros son víctimas de la pobreza y de las tribulaciones. Eso no es culpa sino de nosotros mismos. Para gozar el cielo que está dentro de nosotros, para empezar aquí y ahora a vivir la vida eterna, se necesita solo comprender el poder que vive dentro de nosotros. Aún ahora, con el conocimiento limitado que poseemos, podemos dominar las circunstancias hasta el punto de hacer que el mundo exterior sea una expresión del mundo interior, en donde residen los pensamientos reales, los poderes reales. Por medio de ese mundo interior podemos encontrar la solución de todos los problemas, la causa de todos los efectos. Descúbrelo, y todo el poder, todas las posesiones estarán al alcance de tu mano, porque el mundo exterior es solo una reflexión del mundo interior. Tu pensamiento crea las condiciones que tu mente se imagina. Conserva en tu mente la imagen de todo lo que quieres
y pronto lo verás reflejarse en el mundo exterior. Abriga pensamientos de abundancia y experimentarás abundancia. Pero deja que el miedo y la inquietud sean tus compañeros mentales, que pensamientos de pobreza vivan en tu mente, y la pobreza será tu compañera constante, de día y de noche. Tus pensamientos son el molde que cristaliza esa energía, en bien o en mal. Pensamientos de riqueza, de poder, de éxito pueden traerte únicamente resultados de riqueza, poder o éxito. Pensamientos de pobreza y de escasez te traerán solo limitaciones y dificultades. Una doctrina radical, dirás, y me creerás un optimista irracional, solo porque el mundo te ha enseñado por tanto tiempo a creer que algunos deben de ser ricos y otros pobres, que pruebas y tribulaciones son nuestra herencia, que este mundo es un valle de lágrimas. La historia de la humanidad nos muestra que lo que una generación considera como sabiduría es ignorancia para la que le sigue. En las generaciones futuras, el hombre mirará hacia la pobreza de tantos millones en nuestros días y se preguntará ¿por qué no aprovechamos toda la abundancia que nos rodea? Mira a la naturaleza. ¡Qué abundante es en todas las cosas! ¿Crees que la mente que imaginó esa abundancia intentó que tú tuvieras limitaciones, que tuvieras que ahorrar y sufrir privaciones para vivir una existencia miserable? ¿Qué es el dinero sino una idea de la mente, una forma de cambio? Los billetes de banco que manejamos representan un equivalente en oro o plata. Hay billones y billones de esos billetes y sin embargo, todo el oro del mundo es en menos de 8.000 millones. La riqueza está en las ideas, no en el dinero o en las propiedades. Y tú puedes dominar esas ideas por medio de la mente. Reducido a lo fundamental, a los átomos o a los electrones, todo en este mundo es una idea de la mente. Todo ha sido formado por la mente. Si podemos ver las cosas que queremos por medio de imágenes mentales, podemos multiplicarlas con la frecuencia que deseemos y poseer todas las que queramos. Toma como ejemplo la ciencia de los números. Supón que todos los números fueran de metal, que fuera contra la ley escribir números. Cada vez que quisieras sumar o multiplicar, tendrías que comprar números, arreglarlos como fuera necesario y trabajar con ellos. Si tus problemas fueran muy complicados, tendrías que comprar más números o que pedirlos prestados. ¡Qué ridículo!, dirás. Los números no son cosas, son simplemente ideas y podemos dividirlos y multiplicarlos con la frecuencia que queramos. Cualquiera puede tener todos los números que necesite, eso es verdad, y cuando consideres el dinero de la misma manera, podrás tener el dinero que necesitas. El pensamiento toma cuerpo por sí mismo. Lo que somos depende enteramente de las imágenes que tenemos en la mente. Cada vez que pensamos, empezamos una cadena de causas, la cual creará condiciones iguales a los pensamientos que la originaron. Cada pensamiento que guardamos por algún tiempo en nuestra mente crea un molde que la mente utiliza para formar nuestra vida. Todo el poder está dentro de nosotros y por consiguiente podemos dominarlo. Cuando puedas dirigir tus pensamientos, podrás aplicarlos conscientemente a cualquier condición, porque todo lo que nos viene del mundo exterior es lo que ya hemos imaginado en el mundo interior. ¿Quieres más dinero? Siéntate en silencio y comprende que el dinero es solo una idea, que tu mente posee ideas ilimitadas, que siendo parte de la mente universal, no hay tal cosa como limitación o escasez,
que en alguna parte, de alguna manera, las ideas que te darán todo el dinero que necesites para cualquier propósito honesto están a tu disposición. Entonces, todo lo que tendrás que hacer es dejar que tu mente inconsciente encuentre esas ideas. Comprende esto, créelo, y tus necesidades serán satisfechas. Todo lo que anhelas cuando ores, cree que lo tienes y lo tendrás. No olvides ese, cree que lo tienes. Eso es lo que graba las cosas que quieres en la mente inconsciente. Y eso es lo que hace una realidad para ti. Una vez que puedas imaginar claramente esa creencia en tu mente, tendrás todo lo que anhelas. Porque la fuente de todo el bien, de todo lo que anhelas, es la mente universal, y puedes ponerte en contacto con ella solamente por medio de tu mente inconsciente. Todo desarrollo viene del mundo interior. Si quieres tener poder, si quieres tener riquezas, solo tienes que imaginarlo en este mundo interior, en tu mente inconsciente, por medio de la fe y de la comprensión. Si quieres eliminar la pobreza, tienes que eliminar primero todo pensamiento de pobreza. Si quieres salud, tienes que eliminar todos los pensamientos contrarios a la salud. Lo que pasa con la mayor parte de nosotros es que vivimos enteramente en el mundo exterior. No tenemos conocimiento de ese mundo interior que es el responsable por todas las condiciones que encontramos y por todas las experiencias que tenemos. El mundo interior nos promete vida y salud, prosperidad y felicidad, dominio sobre todas las cosas de la tierra. Nos promete paz y perfección para todos. Nos da la manera propia, el camino adecuado para triunfar en todos los objetos normales. Los negocios, las profesiones existen originalmente en el pensamiento, y el resultado de tus trabajos es regulado por el pensamiento. Considera la diferencia, entonces, en ese resultado, si tienes solo la capacidad limitada de tu mente consciente, comparada con la energía infinita de la mente inconsciente y de la mente universal. El pensamiento, no el dinero, es el verdadero capital en el mundo, dice Firestone, y si sabes con toda certeza que lo que estás haciendo es justo, entonces el triunfo será tuyo. El pensamiento es una energía dinámica que tiene el poder de sacar su objeto de la sustancia invisible que nos rodea. La materia es inerte, ininteligente. El pensamiento puede formar y dominar. Todas las formas actuales de la materia son la expresión de algún pensamiento, de algún deseo, de alguna idea. Tú tienes una mente. Tú puedes originar pensamientos, y los pensamientos son creativos. Por consiguiente, tú puedes crear todas las cosas que deseas. Una vez que hayas comprendido esto, habrás dado un paso muy grande hacia el éxito en cualquier cosa que emprendas. Pocos de nosotros tenemos una idea de nuestros poderes mentales. La idea antigua era que el hombre debía aceptar el mundo tal como lo encontraba. Había nacido para ocupar cierta posición en la vida. El Creador lo había creado para esa posición. Y sería no solo ingrato al rebelarse, sino que también sería un sacrilegio. Tenía que llenar la posición para la que había nacido, y tal vez mejorarla, pero no debía aspirar a ser algo mejor. Ese fue el credo que produjo la aristocracia y el feudalismo de la Edad Media. Ese fue el credo que el feudalismo y la Edad Media se esforzaron por perpetuar. La idea moderna, la base de todas las democracias, es que el hombre no está limitado de manera alguna, que no necesita aceptar al mundo tal como lo encuentra, que puede formarse un mundo de acuerdo con sus propias ideas,
que el mundo es solo la materia prima con la cual Él puede hacer lo que quiera. Es esa idea moderna la que ha producido todas las invenciones, todos los adelantos, todo el progreso. El hombre no se siente satisfecho con nada. Está constantemente haciendo este mundo de nuevo. Y ahora más que nunca, eso será verdad, porque la psicología nos enseña que todos tenemos dentro de nosotros el poder de ser lo que queramos. Aprende a dominar tus pensamientos. Aprende a grabar en tu mente solo las cosas que deseas ver reflejadas en ella, porque el pensamiento es energía. Las imágenes mentales son energía concentrada, y energía concentrada sobre cualquier objeto se convierte en poder. Para aquellos que comprenden la naturaleza y la excelencia de esta fuerza, todo el poder físico parece insignificante. ¿Qué es la imaginación sino una forma del pensamiento? Y sin embargo, es el instrumento con el cual todos los inventores y descubridores han abierto el camino hacia mundos mejores. Aquellos que comprenden esta fuerza, no importa lo humilde que sea su estado, no importa lo insignificante que sean sus dones naturales, se hacen nuestros hombres más notables. Todo lo que tenemos de civilización se lo debemos a ellos. Si hemos progresado fue porque ellos nos hicieron progresar. El progreso nunca es llevado a cabo por las masas. La creación es siempre una obra individual. Nuestros ferrocarriles, nuestros teléfonos, nuestros automóviles, nuestras bibliotecas, nuestros periódicos, nuestros miles de conveniencias, de lujos y necesidades, las debemos al genio creativo de unos cuantos hombres. La pregunta se formula: ¿quiénes son esos hombres? ¿Qué son? ¿Los hijos de los ricos? No, pocos de ellos tuvieron alguna ventaja. Muchos de ellos jamás vieron el interior de un colegio. Fue la necesidad la que los hizo hacer lo que hicieron, y de alguna manera encontraron cómo hacer uso de sus poderes ocultos, y por eso triunfaron. Tú puedes dejar de vacilar y fracasar. Tú puedes hacer uso de tus fuerzas interiores a voluntad. 3 son los pasos necesarios. Primero, comprender que tienes ese poder. Segundo, tener un deseo intenso y sincero. Tercero, saber lo que quieres. Para dar esos 3 pasos se necesita solo una comprensión clara del poder que está dentro de ti. Pero, ¿qué es ese poder? ¿En dónde se encuentra? ¿Es una cosa, un lugar o un objeto? ¿Tiene límites o formas materiales? No. Entonces, ¿cómo puedes encontrarlo? Si ya has empezado a comprender que hay un poder dentro de ti, si ya has empezado a despertar en tu mente consciente el deseo y la ambición de usar ese poder, entonces has empezado en el camino de la sabiduría. Si estás dispuesto a seguir adelante, a soportar la disciplina mental necesaria para dominar este método, nada en el mundo puede detenerte. Nadie puede impedirte que venzas todos los obstáculos. Empieza desde luego hoy mismo a aplicar lo que has aprendido. Todo desarrollo viene de la práctica. Todas las fuerzas de la vida son activas. Paz, alegría, poder. El talento que no se usa se degenera. Abre la puerta. Hagamos uso de ese dínamo que está en ti. ¿Qué fuerza va a hacerlo que empiece a trabajar? Tu fe. La fe que nace de la comprensión. La fe es el impulso, la propulsión de este poder interior. La fe es la confianza, la seguridad, el conocimiento de que la idea verdadera de la vida te traerá a la realidad de la existencia y a la manifestación de todo el poder. El principio es espiritual. La inteligencia universal es no solo la mente del creador del universo,
sino que también es la mente del hombre, tu inteligencia, tu mente. Por lo tanto, empieza hoy, sabiendo que puedes hacer todo lo que anhelas hacer, que puedes tener todo lo que quieres tener, que puedes ser todo lo que deseas ser. Capítulo 4. El deseo, la primera ley del triunfo. Si tuvieras la lámpara maravillosa de Aladino, ¿qué sería lo primero que le pedirías al genio? ¿Riquezas? ¿Honores? ¿Fama? ¿Amor? ¿Qué es lo que deseas sobre todas las cosas? No importa lo que sea, puedes tenerlo. Todo lo que desees con intensidad, con propósito firme y sincero, puede ser tuyo. Pero lo esencial, lo importante, es saber lo que deseas, formar en tu mente una imagen clara y precisa. Aunque parezca extraño, muy pocos saben lo que quieren. La mayor parte lucha de una manera vaga, esperando que algo aparezca, o se abisman tanto en la lucha que olvidan, si es que alguna vez lo supieron, el objeto de esa lucha. Son como un hombre que se ahoga. Usa mucha más de la energía necesaria para llegar a la meta, pero la malgasta en esfuerzos sin objeto, sin pensamientos, sin dirección, debilitándose, sin obtener resultados satisfactorios. Es necesario que sepas lo que quieres antes de que puedas obtenerlo. Tienes en tu mente un poder ilimitado, pero tú tienes que formular el deseo. En el reino de la mente, en donde tienes todo el poder práctico que existe, tú puedes poseer todo lo que desees, pero tienes que exigirlo, que visualizarlo, que hacerlo una realidad y será tuyo. Porque el genio de tu mente puede darte poder sobre todas las circunstancias, salud, felicidad y prosperidad. Todo lo que necesitas es un deseo intenso y sincero. ¿Parece imposible? Pues volvamos por un momento al principio. Tú estás contagiado con ese descontento divino, que ha sido la causa de todos los grandes éxitos del mundo. De otra manera, no estarías escuchando este libro. El corazón te pide algo mejor. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Tú estás cansado de las privaciones, de la rutina de los días que nada producen, cansado de las penas y sufrimientos que parecen ser el destino del hombre sobre la tierra. Hay siempre algo dentro de ti que te hace desear cosas mejores, que no te da un momento de paz, de descanso. Ese algo es lo mismo que hizo que Colón atravesara el océano, que obligó a Aníbal a cruzar los Alpes, que hizo de Henry Ford un hombre mecánico a los 40 años, el hombre más rico del mundo a los 60. Ese algo dentro de ti te repite sin cesar que puedes hacer todo lo que quieras hacer, que puedes ser todo lo que quieras ser, que puedes tener todo lo que quieras tener. Ese algo dentro de ti es tu ser inconsciente, tu parte de la mente universal, tu genio del cerebro. Los hombres le llaman ambición, y feliz es el hombre a quien el demonio de la ambición guía a través de la vida. Feliz tú si él es tu guía. Te hará seguir adelante hasta que triunfes. Te hará trabajar, correr y siempre avanzar. Y así es como el hombre verdadero debería ser guiado. Es este demonio el que trabaja en los cerebros de los hombres, el que hace que el corazón palpite más deprisa a la sola idea del éxito, el que hace que el rostro palidezca ante la sola idea del fracaso. Cada uno de nosotros tiene ese demonio por guía, en la juventud cuando menos. Desgraciadamente, él abandona a la mayoría de nosotros como cosas inútiles que no merecen ser guiadas,
para cuando llegamos a los 25 o 30 años. ¿Cuántos hombres mirarán hacia el pasado cuando estaban enganchados al carro de la vida con el demonio de la ambición como guía? Cuando no podían esperar a que pasaran los años y llegara su oportunidad. Aquellos que están destinados a ser los grandes hombres del futuro, cuando casi todos nosotros seremos medianías, son aquellos a quienes este demonio está guiando de una manera implacable y terrible, a través de todas las tormentas de día y de noche. Feliz tú si estás enganchado al carro de la vida y guiado por el demonio de la ambición. Supongamos que tú has tenido tus fracasos, tus desilusiones. Supongamos que el filo de tu ambición se ha embotado. Recuerda, no hay obstáculo que no sea posible rodear, cruzar o saltar. Y si dependes menos en ese 10% de tu habilidad que reside en tu mente consciente, y más en ese 90% que constituye tu mente inconsciente, podrás vencer todos los obstáculos. Recuerda esto, no hay situación tan desesperada ni vida tan avanzada que la mente no pueda redimir. Cada situación adversa es simplemente una falta de algo. La oscuridad, tú lo sabes, no es real, es simplemente una falta de luz. Produce la luz y verás que la oscuridad no existe, desaparece instantáneamente. De la misma manera, la pobreza es simplemente una falta de abundancia. Encuentra la fuente de la abundancia y tu pobreza se desvanece. La enfermedad es simplemente una ausencia de salud. Si tienes salud perfecta, la enfermedad no puede atacarte. Por consiguiente, no hay nada que vencer, solo tienes que adquirir algo, y la mente siempre puede mostrarte el camino. Puedes obtener de la mente todo lo que desees si aprendes a obtenerlo. No es la voluntad, sino el deseo, lo que gobierna al mundo. Pero, tú dirás, yo he tenido deseos toda mi vida, siempre he querido ser rico. ¿Cómo es posible explicar las diferencias entre mi pobreza y el poder y la riqueza de todos los hombres ricos que conozco? El secreto mágico. La respuesta es que tú nunca has condensado todos tus deseos en un deseo grande y dominante. Has tenido una multitud de deseos moderados. Deseas moderadamente que fueras rico, que tuvieras un empleo de influencia y responsabilidad, que pudieras viajar a voluntad. Los deseos son tantos y tan variados que se contradicen y nada producen. Te falta un deseo intenso, al cual estés dispuesto a subordinar todo lo demás. El tiempo que malgastas en sueños y deseos sin objeto produciría maravillas si fuera concentrado en un solo objeto. Si has tomado alguna vez un vidrio de aumento y dejado que los rayos del sol pasen a través de él, sabes que mientras permitas que se extiendan, nada podrán hacer. Pero concéntralos en un solo lugar y verás que pronto empiezan a producir algo. Así es con tu mente. Tienes que concentrarte en una sola idea. Abriga en tu mente la cosa que más desees. Afírmala. Cree que existe, que te pertenece. Déjame repetirte las palabras de Jesucristo y recuérdalas, porque no hay nada más importante en todo este libro. En verdad os digo, las cosas que deseéis cuando oréis, creed que las recibís y las tendréis. Y de nuevo te lo digo, la parte más importante es, creed que las recibís. Tu mente inconsciente es muy susceptible a todas las sugestiones. Si tú puedes en verdad creer que has recibido algo, graba esa fe en la mente inconsciente. Esa te dará lo que deseas, porque una parte de la mente universal tiene todo el poder que existe en el universo.
Tu mente responderá a todos tus deseos en proporción exacta a tu fe. La gente que vive en palacios, que tiene dinero, que viaja en yates y hermosos automóviles, es la gente que empezó por tener un objeto definido en la vida. Tenían una meta fija en la mente y todo lo que hicieron tenía esa meta por objeto. La mayor parte de los hombres pasan una vida monótona, de días y días de la misma vieja rutina, sin ningún deseo definido, más que la vaga esperanza de que la fortuna toque algún día a su puerta. Pero la fortuna no acostumbra a hacer tales cosas, y una vida como esa no es mejor que la vida de los animales. No hay nada en ella, sino la lucha diaria por el sustento. No hay tiempo para nada, sino para las penas y las luchas. No hay esperanza de nada, sino el final del sufrimiento con la muerte. Tú puedes tener todo lo que quieres, si tu deseo es suficientemente intenso. Puedes ser todo lo que quieres ser. Puedes ser todo lo que quieres ser, tener todo lo que deseas, lograr todo lo que anhelas. Si solo abrigas un deseo único y bien definido en tu mente hasta que lo veas hecho una realidad. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Es salud? En el capítulo que trata de la salud, te enseñaré cómo puedes ser fuerte y sano sin medicinas y sin operaciones. No importa si has sufrido por años y años. Tu cuerpo se renueva por completo cada 11 meses. Tú podrás empezar a renovarlo de una manera perfecta. ¿Es riqueza lo que quieres? En el capítulo que trata del éxito, te enseñaré cómo puedes aumentar tus ganancias, cómo puedes adelantar rápidamente en tus negocios o en tu profesión. ¿Es felicidad lo que pides? Sigue las reglas que aparecen en este libro y tu vida entera cambiará. Las dudas desaparecerán para ser reemplazadas por la seguridad y la paz. Tendrás amor y amistad y compañerismo. Te sentirás contento y feliz. Pero recuerda que todo deseo tiene que ser grabado en la mente inconsciente antes de que pueda hacerse una realidad. El solo deseo consciente rara vez produce algo. Es como un sueño que pasa a través de la mente sin dejar rastro alguno. Tu deseo tiene que ser visualizado, tienes que cultivarlo, que concentrarte en él, que grabártelo en la mente inconsciente. No te preocupes acerca de los medios de lograr lo que deseas. Puedes dejar eso con toda confianza a la mente inconsciente, porque esa mente sabe hacer muchas otras cosas, además de renovar y conservar tu cuerpo. Si tú puedes visualizar lo que quieres, si puedes grabar en tu mente inconsciente la creencia de que lo tienes, la mente encontrará los medios de realizarlo. No tienes que esperar hasta mañana, hasta el año siguiente, hasta el otro mundo, para alcanzar la felicidad. El reino del cielo está dentro de ti. Eso no significa que está allá arriba en el cielo o en alguna estrella o en el otro mundo. Significa aquí y ahora. Todas las posibilidades de felicidad están aquí y siempre están disponibles. En la puerta abierta de la vida de los hombres está esta perla de gran valor, la comprensión del dominio del hombre sobre la tierra. Con esa comprensión y convicción puedes hacer todo lo que anhelas y puedes hacerlo a la satisfacción de todos y para tu propio bienestar. Dios y bien son sinónimos, y Dios, bien, está ausente solo para aquellos que creen que está ausente. Encuentra tus deseos, grábalos en tus pensamientos y habrás encontrado la puerta de la oportunidad. Y recuerda, en este nuevo cielo, en este nuevo mundo que estoy tratando de mostrarte, la puerta de la oportunidad nunca estará cerrada. En realidad, tendrás constantemente todo lo que quieras tomar. Por eso, consérvate en un estado de recepción. Es tu derecho recibir abundantemente, perpetuamente. La mente universal dice a todos los hombres:
venid a la fuente. La comprensión de la ley de la vida remediará todos los males, dando belleza por cenizas, el aceite de la alegría por las penas, la vestidura de la felicidad por el espíritu de la tristeza. Cree que tú tienes parte en toda la bondad y en toda la abundancia. Vive la posición que quisieras ocupar en la vida. Simula, si no la tienes, salud, riqueza, felicidad. Al mostrar repetidamente lo que pretendes tener, grabarás en tu mente inconsciente la convicción de que todos los dones hermosos y perfectos son tuyos. Graba salud, prosperidad y felicidad en tu mente, y una hermosa mañana despertarás para encontrar que tienes salud, prosperidad y felicidad, que has realizado tus más ardientes deseos. Capítulo 5. La ley de la vida. El triunfo no es siempre para el hombre que trabaja más. La dirección cuenta tanto como la energía de la lucha. Para triunfar, tienes que nadar con la corriente. Los hombres que triunfan son los que trabajan en armonía con las fuerzas naturales. Una cierta cantidad de energía empleada en armonía con esas fuerzas lleva a un hombre más lejos y más rápidamente, con más facilidad que una energía muy superior usada contra la corriente. Aquellos que trabajan a ciegas sin contar con esas fuerzas se crean dificultades para sí mismos y pocas veces triunfan. Se ha calculado que cerca de un 90% de todas las causas que producen éxitos o fracasos están fuera de los esfuerzos conscientes del hombre. Mientras coopere con la sabiduría y el poder de la mente universal, triunfará y será feliz. Mientras deje de cooperar, fracasará, será desgraciado. A través de todos los siglos, algunos han podido probar y ver que Dios es bueno. Los profetas y los visionarios han proclamado un Dios de bondad universal, diciendo: la tierra está llena de la bondad del Señor. Ahora sabemos que este Dios, que este bien infinito, no es más para uno que es para todos. Sabemos que el único límite está en nuestra aptitud para recibir. Si tú tuvieras que resolver un problema, no dirías: bueno, dejaré que el principio de las matemáticas resuelva este problema, porque entonces el problema nunca sería resuelto. Tú tienes que facilitar los medios. El principio de las matemáticas está aquí, a tu alcance, pero tú tienes que usarlo. Tienes que comprender ese principio. Tienes que aplicarlo al problema que quieres resolver. De la misma manera, el principio de la energía infinita, de la abundancia infinita, está siempre a tu alcance. Pero esa energía, esa abundancia, es estática, inerte. Tú tienes que hacerla dinámica, activa. Tú tienes que comprender la ley y tienes que aplicarla para resolver tus problemas de pobreza y de fracaso. La ciencia nos revela la posibilidad de alcanzar todo lo bueno, pero la desconfianza en tu aptitud para llegar a la meta deseada estorba con frecuencia el vuelo de tus alas y te conduce al fracaso desde el principio. Únicamente comprendiendo que hay un solo poder y que ese poder es la mente, no las circunstancias, no el medio ambiente, es posible despertar tus aptitudes y ponerlas a trabajar. Pocos niegan que la inteligencia gobierna el universo. No importa si llamas a esa inteligencia Dios o providencia, mente universal o simplemente naturaleza. Todos comprenden que es una fuerza para el bien, para el progreso. Pero pocos comprenden que sus propias mentes son una parte de esa mente universal, de la misma manera que los rayos solares son una parte del sol. Si trabajamos en armonía con ella, podremos recibir de la mente universal todo el poder, toda la inteligencia que deseemos, de la misma manera que los rayos del sol
reciben de su fuente la luz y el calor que traen a la tierra. El eslabón que concentra la mente consciente y la mente universal es el pensamiento, y cada pensamiento que está en armonía con el progreso y el bien puede penetrar hasta la mente universal, y al penetrar en ella, vuelve con el poder de la mente universal para hacerse una realidad. La mente universal sabe cómo producir todos los resultados necesarios. Hay solo una manera de resolver cualquier problema. Cuando no puedas decidir cuál es el camino que debes tomar, vuélvete hacia la mente universal en busca de la luz y nunca lamentarás el resultado, porque si escuchas sus consejos, no puedes cerrar el camino. Recuerda siempre que tu mente es solo un conductor, bueno o malo como tú lo hagas, para el poder de la mente universal, y que el pensamiento es la energía conexiva. Usa ese conductor y mejorarás sus cualidades. Pide mucho y recibirás más. La mente universal no es mezquina con sus dones. Esa es la ley de la vida, y el destino del hombre no es la pobreza y los sufrimientos, sino una vida elevada en armonía con la mente universal, con el poder que gobierna al universo. Los destellos del genio no nacen en tu cerebro. Por medio de una concentración intensa, has establecido un circuito por medio de tu mente inconsciente con la mente universal, y de ahí viene la inspiración. Todo el genio, todo el progreso viene de la misma mente. Todo lo que tú tienes que hacer es aprender a establecer ese circuito de manera que puedas conectarlo a voluntad. Es muy fácil. He aquí un método muy sencillo. Cuando tengas que resolver algún problema muy difícil o cuando quieras algo sobre todas las cosas, espera hasta que estés solo. Un momento muy oportuno es cuando estás en la cama, poco antes de entregarte al sueño, porque entonces la mente inconsciente recibe con más facilidad las sugestiones. Entonces concentra tus pensamientos sobre tu problema o deseo, comprendiendo firmemente que, en alguna parte de la mente universal, existe la solución correcta de todos los problemas. No importa cuán complicado o estupendo, ni qué tan simple puede ser un problema. La solución correcta siempre existe en la mente universal, y porque esta solución existe, puede ser encontrada. Tú puedes saber y puedes hacer todo lo que necesites saber y hacer, si para ello pides la ayuda de la mente universal y te guías por sus sugestiones. Haz eso durante algunas noches, y no existe un problema en el mundo que no puedas resolver. Capítulo 6. La imaginación. Con frecuencia habrás oído decir que un hombre vale 2 pesos del cuello para abajo. Lo que vale del cuello para arriba depende de lo que pueda ver. Sin visión, los hombres perecerán, y eso no significa que tienen que tener buenos ojos. Los ojos de la mente son los que cuentan, tanto en el pasado como en el presente. Sin ellos no somos superiores a los animales. Pero con visión, con imaginación, con la aptitud de visualizar las condiciones y las cosas que están por venir, con los ojos de la mente, no es posible fijar límite al valor de un hombre. La locomotora, el barco, el vapor, el aeroplano, todos existieron completos en la imaginación de algún hombre antes de empezar a hacerse realidades. Los grandes hombres, los que han llegado a la cima de la fama y de la fortuna, visualizaron su éxito con los ojos de la mente, antes de hacerlos realidad. La imaginación es la más divina de todas las cualidades del hombre, la que lo acerca más a Dios. La primera vez que la Biblia se refiere al hombre, habla de él como de una imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El único lugar en donde una imagen puede ser concebida
es en la imaginación. De esa manera, el hombre, la creación más alta de Dios, fue la creación de su imaginación. La fuente y el centro de todo el poder creativo del hombre. El poder que sobre todos los demás lo eleva sobre el nivel de los brutos y le da dominio sobre la tierra, es el poder de formar imágenes, el poder de la imaginación. Hay algunos que siempre han creído que la imaginación es algo que nos hace creer en la existencia de lo que no existe. Eso es fantasía, no imaginación. La fantasía convierte lo que es real en algo falso y supuesto. La imaginación nos permite ver a través del aspecto de una cosa lo que esa cosa realmente es. Hay una ley muy real de causa y efecto, que convierte los sueños del soñador en realidades. Esa es la ley de la visualización, la ley que ordena que se haga real en este mundo exterior todo lo que es real en el mundo interior. Haz tus imágenes mentales suficientemente claras, velas en todos sus detalles, y el genio de tu mente se encargará de hacer las realidades para ti. Esa ley se aplica a todo en la vida, a las vidas de todos. No hay nada que tú desees que no puedas adquirir por medio de la visualización. Supongamos que quieres un empleo, la gerencia de una compañía. Visualízate sentado en la silla del gerente. Visualízate manejando los negocios de la compañía, como tú crees que deberían ser manejados. Marca bien esa escena en tu mente inconsciente. Créela y el genio de tu mente se encargará de hacerla real. La llave del éxito es esta. Ve las cosas tal como las quieres, en vez de tal como son. Cierra los ojos y fórmate imágenes mentales. Trata de hacerlas tan reales como sea posible. En otras palabras, sueña, pero sueña con un propósito firme. Concéntrate en una idea y continúa concentrándote en ella hasta que la veas realizada en tu vida. ¿Quieres un automóvil, un hogar, un negocio? Todos pueden ser ganados de la misma manera. Todos son en su esencia ideas de la mente, y si tú puedes formarlos primero en tu mente, completos con todos sus detalles, encontrarás que el genio de tu mente puede formarlos en el mundo material. Recuerda que el único límite es el que tú mismo te señalas. No hay ley de limitaciones. La única ley es la ley de la abundancia. Por medio de tu mente subconsciente, tú puedes adquirir todo lo que deseas. Las ideas de la mente universal son tan incontables como las arenas del mar. Úsalas y úsalas liberalmente como te son dadas. Aspira a lo alto. Si no puedes alcanzar la luna, alcanzarás una estrella. Todos reconocen que este mundo y todo el inmenso firmamento han de haber sido formados de la nada por alguna mente universal. Esa misma mente universal gobierna ahora y ha dado a cada forma de vida el poder de atraer todo lo que necesita para su desarrollo perfecto y armonioso. El árbol, la planta, el animal, todos encuentran lo que necesitan. Tú eres una criatura inteligente y racional. Tu mente es una parte de la mente universal. Y tú tienes el poder de escoger lo que necesites para tu desarrollo perfecto. No seas mezquino contigo mismo. No te vendas por un octavo. No importa lo que pidas, la vida te lo dará. Pide mucho. Fórmate una imagen mental clara y precisa de lo que quieres. Visualízalo, créelo. La manera y los medios de satisfacer ese deseo se presentarán por sí mismos. Haciendo eso, te elevas sobre la casualidad, sobre la suerte. De esa manera, dominas las experiencias que debes tener en la vida.
pero ten cuidado de visualizar solo lo que quieres, porque si visualizas tus temores, tus miedos, también los harás reales. Domina tus pensamientos y dominarás las circunstancias. Tu vida será lo que tú la hagas. El gran error de nuestro siglo y de todos los siglos pasados ha sido la tendencia de la humanidad a limitar el poder de la mente o su buena voluntad para ayudar en la hora de necesidad. El mundo se ha vuelto en vano en busca de alivio hacia la materia y hacia la filosofía materialista. En el futuro, la única marcha hacia el progreso verdadero será el reino mental, y ese progreso no consistirá en especulaciones y teorías, sino en la demostración actual de la mente universal. El mundo está ahora en el vestíbulo del vasto reino de la inteligencia divina, en donde se encuentra el poder trascendental y práctico de la mente sobre todas las cosas. Capítulo 7. Como un hombre piensa. En los días de nuestros abuelos, cuando las brujas volaban en palos de escoba, se creía que el poder de producir buena o mala fortuna, salud o enfermedad, estaba fuera del dominio del hombre. Ahora nos reímos de supersticiones tan infantiles, pero aún en nuestros días hay pocos que comprenden que las cosas que ven son solo efectos. Más pocos todavía tienen alguna idea de las causas que producen esos efectos. Cada experiencia humana es un efecto. Tú ríes, lloras, eres feliz o desgraciado. Cada una de estas manifestaciones es un efecto, la causa de la cual puede encontrarse fácilmente. Pero no es tan fácil encontrar la causa de todas las experiencias de la vida. Ahorramos dinero para nuestra vejez y lo depositamos en un banco. Y luego el banco quiebra y perdemos todos nuestros ahorros. O nos quedamos en casa un día de fiesta para evitar un accidente y nos caemos de una escalera y nos quebramos un brazo. ¿Cuál es la causa de todo esto? Cuando podamos encontrarla y dominarla, podremos dominar también los efectos. Dejaremos entonces de ser juguetes de la suerte. Nos podremos elevar sobre la concepción de la vida dominada por la materia. Hay solo una respuesta. El mundo exterior es una reflexión del mundo interior. Grabamos pensamientos desastrosos en la mente subconsciente y el genio de la mente se encarga de hacerlos realidades, aun cuando nosotros tomemos todas las precauciones posibles. La imagen mental es la que cuenta, sea para bien o sea para mal. Es una fuerza benéfica o fatal, lo que nosotros queramos hacerla. Porque la materia no es una sustancia real. El doctor W. Whitney, en un discurso pronunciado ante la Sociedad Química Universal el 8 de agosto de 1925, el tema del cual fue la materia, dijo que lo más que sabemos acerca de la materia es que es casi por completo espacio. Es tan vacía como el cielo. Es casi tan vacía como un vacío perfecto, aun cuando contiene una gran cantidad de energía. El pensamiento es la única fuerza. De la misma manera que la polaridad domina al electrón, la gravitación a los planetas, el tropismo a las plantas y a los animales más bajos, así, el pensamiento domina las acciones y el medio ambiente del hombre. Y el pensamiento está sujeto por completo al dominio de la mente. Las cosas que ocurren en el mundo material no son en sí mismas ni alegres ni tristes. Son nuestros pensamientos los que les dan color. Y nosotros podemos colocar esos pensamientos de acuerdo con nuestros deseos. Podemos hacer que el mundo exterior sea solo una reflexión del mundo interior. Podemos hacer de la materia una fuerza sujeta por completo al dominio de la mente. No podemos cambiar nuestras experiencias pasadas,
pero podemos escoger las futuras. Podemos hacer del día de mañana exactamente lo que deseemos que sea. Podemos ser mañana lo que pensemos hoy, porque los pensamientos son causas y las condiciones, efectos. El hombre puede ser sano o enfermizo, feliz o desgraciado, fuerte o débil, en la proporción en que tenga pensamientos de salud o enfermedad, de fuerza o debilidad. Tu cuerpo, como todas las otras cosas materiales, manifiesta solo lo que tu mente abriga. Tú mismo has notado eso. Un hombre de carácter duro e intolerante, el cual es un estado mental, tiene facciones duras y repulsivas. Un hombre de carácter dulce tendrá un aspecto sereno y atractivo. Todos los otros órganos del cuerpo responden de igual manera al pensamiento. Cada uno de nosotros se hace su propio mundo y lo hace por medio de la mente. Los pensamientos son las causas, las condiciones son solo los efectos. Nosotros podemos hacernos nosotros mismos y hacer las cosas que nos rodean, simplemente dirigiendo el pensamiento de una manera resuelta hacia la meta que tenemos en la mente. La vida ordinaria animal está definitivamente dominada por la temperatura, por el clima, por las estaciones del año. El hombre es el único que se ha podido libertar, en gran parte cuando menos, del dominio de las fuerzas naturales por medio de su comprensión de la relación entre la causa y el efecto. Y ahora el hombre está empezando a visualizar la libertad final y completa de todas las causas materiales. La libertad que será suya cuando pueda adquirir la comprensión completa de que la mente es la única causa y que los efectos son lo que él ve. No hay inteligencia en la materia, ya sea que la materia sea energía electrónica en la forma de piedra, hierro, madera o carne. Todo está formado de energía, la sustancia universal con la cual la mente forma todas las cosas materiales. La mente es la única inteligencia. Ella sola es eterna. Ella sola es suprema en el universo. Cuando alcancemos esa comprensión, dejaremos de abrigar temores, porque entonces sabremos que la mente universal crea vida únicamente, que la muerte no es una realidad, es solo la ausencia de la vida, y la vida es omnipresente. Comprenderemos que no hay causa, no hay creador, no hay poder para nada, excepto para el bien, que el mal no es una realidad, es solo la ausencia del bien, y que no puede haber malos efectos sin una causa mala. Y puesto que no hay causa mala, solo el bien puede tener realidad o poder. No hay principio ni fin para el bien. La ley de la abundancia. El mundo te pertenece, te debe no tan solo los medios de sustento, sino también todas las cosas buenas que puedas desear. Pero tienes que exigir esas cosas, tienes que evitar el miedo, los temores, tienes que dominar, no temblar, tienes que aplicar la ley de la abundancia a tu vida. La esencia de esa ley es que tienes que pensar en la abundancia, ver la abundancia, sentir la abundancia. No dejes que ningún pensamiento de limitación se apodere de tu mente. Visualiza la abundancia de todas las cosas que deseas y las harás una realidad en tu vida. Toda la energía, todo el poder, todo lo que puede ejercer cualquier influencia sobre tu vida está en tus manos por medio del poder del pensamiento. Dios, el bien, es el único poder que hay, y tú eres a Él lo que los rayos del sol son al sol. Tu mente es parte de su mente, y tú puedes depender de Él de la misma manera que los rayos del sol dependen de su fuente, para la luz y el calor que traen a la tierra. Por eso, no pongas limitaciones de ninguna clase a su poder, tratando de limitar tus capacidades.
Todos tus sueños y esperanzas pueden hacerse realidades. ¿No te fue dado acaso el dominio sobre toda la tierra? ¿Y puede alguien privarte de ese dominio? Graba firmemente en tu mente la convicción de que puedes hacer todo lo que quieras hacer. Luego fíjate una meta y deja que todo lo que haces, todo tu trabajo, todos tus estudios sean un paso hacia esa meta. Capítulo 8. El secreto del éxito. ¿Cuál es el problema eterno que se presenta todas las mañanas a todos los hombres sinceros y ambiciosos? ¿Cómo puedo mejorar mi condición? Ese es el problema que te hace frente, que te perseguirá sin cesar hasta que lo hayas resuelto. Escucha ese capítulo cuidadosamente y tal vez encontrarás la solución de este importante problema que tú y todos los hombres tienen que resolver si esperan poder triunfar. Para empezar, toda la riqueza depende de una clara comprensión del hecho de que la mente, el pensamiento, es el único creador. El gran negocio de la vida es pensar. Domina tus pensamientos y dominarás las circunstancias. De la misma manera que la primera necesidad del triunfo es el deseo, así la fórmula del éxito es la fe. Cree que lo tienes, considéralo un hecho, una realidad, y todo lo que anhelas será tuyo. La fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas nunca vistas. Tú has visto a hombres que no son superiores a ti lograr lo que parece imposible. Tú has visto a otros, después de años de esfuerzos, realizar de súbito todos sus sueños. Y con frecuencia te has preguntado, ¿cuál es el poder que da nueva vida a sus ambiciones moribundas, que da nueva energía a sus deseos marchitos, que les da las señales hacia el camino del triunfo? Ese poder es la fe. Alguien, algo les dio una nueva fe en sí mismos, y ellos avanzaron y convirtieron su derrota en una hermosa victoria, porque la fe en ti mismo es de suprema importancia en todas las luchas, en todos los problemas que te presenta la vida, y esa fe en tu poder hace que todas las cosas sean posibles. Tú puedes hacer todo lo que creas poder hacer. Cuando hayas comprendido eso, cuando lo creas, podrás resolver todos los problemas. Esa es la puerta abierta del éxito. Consérvala abierta, esperando recibir todo lo que deseas. Tú mereces todas las cosas buenas de la vida. Por eso, espera solo lo bueno. No te fijes limitaciones de ninguna naturaleza. Adquiere una actitud mental por medio de la cual esperas el bien sin cesar. Tú sabes que tienes el derecho fundamental a todo lo bueno. William James, el famoso psicólogo, nos ha enseñado que mientras la mente más hace, más puede hacer, porque las ideas producen energía. Tú puedes hacer más trabajo y puedes hacerlo mejor que hasta ahora lo has hecho. Tú puedes saber más de lo que sabes ahora. Tú sabes que bajo ciertas circunstancias especiales de alegría o entusiasmo, puedes hacer sin fatiga el doble de lo que harías bajo circunstancias ordinarias. El cansancio es más fastidioso que la fatiga física. Tú puedes trabajar casi indefinidamente cuando el trabajo es un placer. Tú has visto a personas enfermizas, personas frágiles, que no podrían trabajar una hora, bastarse a sí mismas cuando se encuentran frente a grandes responsabilidades y hacerse fuertes y resistentes bajo la carga. Las crisis no solo aprovechan nuestras reservas de energía, sino que crean nueva energía. Tal vez tú has sido estorbado por la idea de incompetencia. Tal vez te han dicho con tanta frecuencia que no puedes hacer ciertas cosas, que has llegado a creer que no puedes. Recuerda que el éxito o el fracaso es solo un estado mental. Cree que puedes hacer una cosa
y la harás. Hay una enorme diferencia entre una comprensión de nuestra propia habilidad y la determinación de usarla de la mejor manera posible y un egoísmo ofensivo. Es absolutamente necesario para todos los hombres creer en sí mismos antes de poder triunfar. Todos nosotros tenemos algo que vender, tal vez algo material, tal vez nuestras habilidades, tal vez nuestros servicios. Pero debemos de tener confianza en nosotros mismos para hacer que los otros nos compren esas cosas a un precio razonable. Tenemos que levantarnos todas las mañanas con determinación si queremos volver a la cama por la noche con satisfacción. Lo único que tienes para triunfar es la mente. Y para que la mente funcione de la debida manera, tiene que estar cargada de optimismo y alegría. Nadie ha podido jamás hacer algo bueno en un estado mental negativo. Tú trabajas mejor y logras más cuando te sientes feliz y optimista. ¿Acaso te desalienta tu medio ambiente? ¿Crees que si estuvieras en otro lugar el éxito sería más fácil? Simplemente recuerda que tu verdadero medio ambiente estará dentro de ti. Todos los factores de éxito o de fracaso están en el mundo interior. Tú puedes formar ese mundo interior y por medio de él, el mundo exterior, tú puedes escoger los materiales para formarlo. Si no has escogido bien en el pasado, puedes escoger mejor ahora y formarlo de nuevo. La riqueza de la vida está dentro de ti. Nadie ha fracasado mientras pueda empezar de nuevo. Haz aquello que anhelas hacer. La devoción del pensamiento a cualquier objeto hace ese objeto posible. Tu fe en que puedes hacer algo te da el poder para hacerlo. La fortuna está al alcance de tu mano. Tómala, te pertenece. Pero si te acercas a ella con humildad, suplicando, pasará sin mirarte. Porque ella es una coqueta que tiene que ser dominada, que ama la audacia, que admira la confidencia. Un romano se jactaba de que era suficiente para él golpear el suelo con el pie y que innumerables legiones aparecerían. Y su audacia acobardó a sus enemigos. Lo mismo sucede con la mente. Da el primer paso y la mente movilizará todas sus fuerzas para ayudarte. Pero lo importante es que empieces. Una vez que la batalla haya comenzado, todo lo que hay dentro y fuera de ti vendrá en tu ayuda. Si luchas con energía y haces frente a todos los obstáculos con resolución. No hay fracaso posible en una lucha que tenga por objeto adquirir lo que con justicia deseas en la vida. Si solo comprendes tus poderes y tratas de usarlos con perseverancia y de la debida manera. Empieza desde ahora a practicar algunas de esas verdades que has aprendido. ¿Qué es lo que más anhelas en la vida? Toma ese deseo, concéntrate en él, grábalo en tu mente inconsciente. Los psicólogos han descubierto que la hora más apropiada para grabar una idea en la mente inconsciente es la que precede al sueño, cuando los sentidos están quietos. Por eso, toma hoy mismo por la noche tu deseo y grábalo en tu mente inconsciente. Todo lo que necesitas es un deseo sincero y una fe inteligente. Tú sabes que puedes tener lo que quieres, si en verdad lo quieres. Concentra tu pensamiento en esta cosa que tanto deseas. Cree que la tienes. Imagínate que la posees. Siente que la usas. Haz esto todas las noches hasta que realmente creas que tienes lo que deseas y cuando hayas llegado a ese punto, lo tendrás. Capítulo 9. Esta libertad. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Yo oí esas palabras por primera vez cuando era un niño y las he oído muchas veces desde entonces. Pero nunca habían dejado de ser más que una frase sonora, hasta hace 1 o 2 años. Hasta en los últimos 2 años he empezado a comprender lo que significan, la gran enseñanza que encierran.
Para empezar, ¿qué es la verdad a que con tanta frecuencia se refieren todas nuestras enseñanzas religiosas? ¿La verdad acerca de qué? ¿Y de qué nos va a libertar? La verdad, como yo lo veo ahora, es la realidad fundamental de todo lo que encontramos en la vida. Hay, por ejemplo, solo una manera correcta de resolver un problema matemático. Esa manera correcta es la verdad en lo que conviene a ese problema. Saberla es librarse de toda duda y de todo error. Es librarse de cualquier dificultad que pueda presentarse por haber resuelto el problema de una manera incorrecta. De la misma manera, hay solo una manera correcta de resolver todos los problemas que encontramos en la vida. Esa manera correcta es la verdad. Saberla es librarse de toda duda o dificultad en relación con todos esos problemas. Porque si se resuelven de la manera correcta, solo el bien es lo que pueden producir. Así es con tu cuerpo. Hay solo una idea propia de todos los organismos de tu cuerpo, solo un método correcto de funcionamiento para cada uno de ellos. Y la mente universal tiene esa idea propia, ese método correcto. El funcionamiento de tu cuerpo, la reconstrucción de cada célula y tejido es la obra de tu mente inconsciente. Si tú grabas en esa mente el pensamiento de que su modelo es la perfección, que la debilidad, la enfermedad y la deformidad son simplemente falta de perfección, no una realidad en sí mismas, en suma, si comprendes la verdad acerca de tu cuerpo, tu mente inconsciente te hará pronto libre y te conservará libre de todo mal. No importa lo que estás sufriendo ahora. Si sabes que la debilidad, la enfermedad y la deformidad son sencillamente falta de perfección y no una realidad, y si comprendes que lo único que importa es la verdad, que la mente universal sabe todo acerca de tu cuerpo, pues entonces tú puedes hacer que esa verdad se manifieste. Afirma lo bueno, lo verdadero, y lo malo desaparecerá. Es como cuando enciendes la luz, la oscuridad desaparece, porque no hay sustancia verdadera en la oscuridad, es simplemente la falta de luz, ni hay tampoco sustancia en la enfermedad o en el mal, es simplemente la ausencia de la salud o del bien. Jesús declaró que tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad era el poder que ejercía. Él tenía una comprensión tan perfecta de la verdad que le daba dominio absoluto sobre el mal, que le permitía curar enfermedades de todas clases, aún resucitar a los muertos. Y la verdad que él ejercía no estaba limitada a su tiempo ni a sus discípulos. Mirad, yo estoy siempre con vosotros, dijo, aún hasta el fin de los siglos. Dios nunca ha conferido dones especiales o pasajeros. Él da a todos los que quieran aceptar, a todos los que saben comprender. La gran necesidad es una mente abierta y el deseo, el comprender. El único poder. Porque aquellos que buscan la sabiduría, el poder o el éxito, solo lo encontrarán dentro de sí mismos. La mente es la única causa. Tu cuerpo está sano o enfermo de acuerdo con las imágenes que grabes en tu mente inconsciente. Si grabas solo pensamientos de salud en vez de pensamientos de enfermedad, tendrás un cuerpo perfecto. Porque todas las enfermedades empiezan en la mente consciente. Su causa es el miedo de las enfermedades, el miedo de tu propia impotencia para protegerte contra ellas. Todos nosotros tenemos una fe latente en el poder de la enfermedad, y eso es lo que, combinado con el miedo, nos hace asociar ciertas enfermedades con ciertas circunstancias.
tales como resfriados con corrientes de aire. No hay un solo microbio en una corriente de aire capaz de darte un resfriado. La corriente de aire no piensa, ni tampoco tu cuerpo. Es tu mente consciente la que ha aprendido a pensar que una corriente de aire, bajo ciertas circunstancias, debe producir un resfriado. Esto lo sugiere a tu mente inconsciente y lo hace una realidad. Por eso, la próxima vez que creas tener un catarro, pregúntate: ¿quién está tomando este catarro? No puede ser la nariz, porque ella no tiene inteligencia. ¿Y cómo podría la nariz saber que la espalda ha estado expuesta a una corriente de aire? Si no es la nariz la que cree tener un catarro, ¿entonces qué es? Lo único que puede ser es la mente. Bueno, si la mente puede producir un catarro, también puede evitarlo. Por eso, ahora cambiemos el procedimiento. Y en vez de grabar en la mente inconsciente imágenes de catarros y fiebres, piensa solo en la salud, en la vida y en el vigor. En vez de tratar de encontrar cómo cogiste ese catarro y de esa manera reforzar la convicción de que lo tienes, niega su existencia y haz lo imposible. Graba en tu mente inconsciente la idea perfecta de la salud y déjala que use la verdad como modelo, en vez de las ideas ilusorias de la mente consciente. Todas las formas de la enfermedad son solo el resultado de pensamientos erróneos. La ley fundamental es la ley de la salud y de la vida. Cuando tú comprendas esto, cuando grabes en tu mente solo la idea de un cuerpo perfecto, de organismos que funcionan de una manera perfecta, realizarás la verdad que te hará libre. Tú puedes adquirir salud perfecta sabiendo que hay solo una idea correcta en la mente universal para cada organismo de tu cuerpo, que esa idea es perfecta e inmortal, que todo lo que tienes que hacer es grabarla en tu mente inconsciente para verla realizada en tu cuerpo. Esa es la verdad que te hace libre. Capítulo 10. La ley de la atracción. Aquel viejo adagio: gana más el que sirve mejor, no es solo altruismo. Mira a tu alrededor. ¿Cuáles son los negocios que progresan? ¿Cuáles son los hombres que triunfan? ¿Son aquellos que anhelan recibir el dinero sin cuidarse de lo que dan en cambio? ¿O son aquellos que siempre tratan de dar un poco más o de trabajar un poco mejor? Cuando las balanzas están bien equilibradas, unos cuantos gramos las hacen inclinarse a uno o a otro lado tan efectivamente como si fueran una tonelada. De la misma manera, una mercancía un poquito mejor, un esfuerzo un poco mayor, hace que el hombre o negocio se eleve sobre la medianía como un gigante entre pigmeos y trae resultados enteramente desproporcionados con el esfuerzo adicional requerido. Es bueno, no solo por altruismo, sino también por conveniencia, dar un poquito más de lo que parece necesario, trabajar también un poquito más. Ese pequeño esfuerzo adicional es el que cuenta, porque la ley de la atracción es el servicio. Recibimos en la proporción en que damos. En realidad, recibimos en una proporción mucho mayor. La mente universal se expresa generalmente por medio del individuo. Busca constantemente una manera de expresarse. Es como una gran reserva de agua alimentada continuamente por los arroyos de la montaña. Forma un canal y el agua recorrerá por él en un volumen cada vez mayor. De la misma manera, si formas un canal de servicio por medio de ti, sus dones fluirán en un volumen cada vez mayor y tú recibirás beneficios incalculables. Esa es la idea que enriquece a los grandes banqueros. Un país extranjero necesita millones para su desarrollo. Sus ciudadanos anhelan trabajar, pero no tienen los implementos necesarios para hacer su trabajo productivo.
¿Cómo van a encontrarlos? Se dirigen al banquero, le presentan su problema. Él no tiene el dinero que ellos necesitan, pero sabe en dónde puede encontrarlo y vende la promesa de pagar esa deuda al país extranjero, sus títulos, en otras palabras, a las personas que tienen el dinero. Todo lo que el banquero ofrece son sus servicios, pero esos servicios son tan valiosos que le son pagados generosamente. De la misma manera, al abrir un canal entre la abundancia universal y las necesidades humanas, haciendo a tus amigos o clientes o vecinos un servicio, tú tienes que obtener una ganancia. Y mientras hagas el canal más amplio, mientras ofrezcas un servicio mejor, más cosas fluirán por tu canal y mayores serán tus ganancias. Pero tienes que usar tu talento si quieres recibir esas ganancias. No importa cuán pequeño sea el servicio que ofreces, el uso lo hará mayor. No tienes que retirarte a una celda y orar. Ese es un método egoísta, una ansiedad egoísta por tu propia alma. La negación y el ascetismo sin objeto no producen los talentos que Dios te ha dado para hacer mejor el bien a alguno. Tienes que hacer algo, que usar los talentos que Dios te ha dado para hacer mejor al mundo. Si eres un banquero, tienes que usar el dinero que tienes para ganar más dinero. Si eres un comerciante, tienes que vender las mercancías que tienes para comprar más mercancías. Si eres un doctor, tienes que curar a tus pacientes para tener más pacientes. Si eres un dependiente, tienes que trabajar mejor que los demás si quieres ganar más dinero. Y si quieres una parte de la abundancia infinita, tienes que usar lo que tienes de manera que puedas ser más útil a los que te rodean. El que quiera ser más grande entre vosotros, dijo Jesús, tendrá que ser el siervo de los demás. En otras palabras, para ser grande tienes que servir, y el que sirve más será el más grande. Si quieres ganar más dinero, en vez de buscarlo, busca la manera de ganarlo para otros. Y al hacer que los otros ganen más dinero, te enriquecerás inevitablemente. Recibimos más de lo que damos, pero primero tenemos que dar. No importa dónde empieces tú puedes ser un pobre jornalero, pero así puedes dar un poco más de energía, de trabajo, de pensamiento. Puedes poner un poco más de habilidad en tu trabajo. Usa tu mente para encontrar la manera de trabajar más y mejor, y no pasará mucho tiempo sin que te eleves en la escala social. No hay ninguna clase de trabajo que no pueda ser mejorada por el pensamiento. No hay ningún método que no pueda ser mejorado por el pensamiento. Por eso, piensa acerca de tu trabajo. Piensa, ¿hay alguna manera en que esto se pueda hacer con más facilidad y rapidez? Lee en tus horas desocupadas cuanto se relacione con tu trabajo o con el trabajo a que piensas dedicar tu vida. Recuerda el caso de un joven a quien su jefe dio un empleo muy bajo. Pero antes de que pasara un mes, el joven lo convenció de que debía comprar una máquina que hacía el trabajo más económicamente. El jefe simplemente tuvo que aumentarle el sueldo y darle un empleo mejor. Pero el joven no se contentó con eso. No importaba la clase de trabajo que tuviera, siempre encontraba la manera de mejorarlo, hasta que por fin llegó a la cumbre. Hay muchos hombres como él en el mundo. Rehúsan aceptar la vida tal como les es ofrecida. Mira a tu alrededor. ¿Cómo puedes dar más por el dinero que recibes? ¿Cómo puedes servir mejor? ¿Cómo puedes ganar más dinero para tus superiores o ahorrar más dinero para tus clientes? Conserva esa idea en tu mente y nunca tendrás que preocuparte por ganar más para ti mismo. Capítulo 11. Los 3 requisitos. Hoy o mañana, en casi todas las oficinas y plantas de importancia del mundo, un alto empleado examinará una lista de nombres. Tu nombre puede estar en esa lista. Un puesto de responsabilidad está vacante
y él se encuentra cara a cara con el viejo problema. ¿En dónde puedo encontrar un hombre para este puesto? Los rostros, las frases, el trabajo, las impresiones de varios hombres pasarán por tu mente. ¿Cuál es la primera pregunta que se hará? ¿Cuál es el hombre que tiene mejor iniciativa? ¿Cuál puede tomar esta responsabilidad? Y ese es el hombre que ocupará el puesto vacante, porque la cualidad más necesaria en la vida es la confianza en ti mismo, el conocimiento de tu poder. Con eso, el segundo requisito es fácil: iniciativa o el valor de empezar. Muchas personas tienen buenas ideas, pero muy pocas tienen confianza en sí mismas o el valor de empezar algo. Con constancia e iniciativa, el tercer requisito se presenta muy naturalmente: la fe necesaria para avanzar ante todos los obstáculos. «Oh Dios», dijo Leonardo da Vinci, «tú nos vendes todas las cosas por el precio de un esfuerzo». Y pocos lo podían decir mejor que él. Era un hijo ilegítimo, y esa desgracia lo hizo el objeto de muchas burlas. Tuvo que hacer algo para elevarse sobre la multitud, y lo hizo por el precio de un esfuerzo. Llegó a ser el artista más grande de Italia, probablemente del mundo, en una época en que Italia era famosa por sus artistas. Reyes y príncipes se sentían honrados al estrechar la mano de este muchacho ilegítimo. Él hizo famoso el nombre a que no tenía derecho. «Logra tu propia salvación», dijo San Pablo. Y el primer requisito para lograrla es el conocimiento de tu poder. Todas las generaciones pasadas te han legado habilidades que tú no usas. Esas habilidades se encuentran almacenadas en tu mente inconsciente. Úsalas. Eres un artista, el genio de un Da Vinci, la habilidad de un Rembrandt, la visión de un Reynolds. Está tras de tus dedos. Ordena al genio de tu mente que te permita usarlas. ¿Eres un cirujano, un abogado, un ministro, un ingeniero, un comerciante? Abriga en tu mente la imagen de los hombres más grandes que han hecho lo que tú ahora estás haciendo. Usa a esas personas como modelo, y no solo como tu modelo, sino también como tu inspiración. Empieza en donde ellos terminaron. Pide a tu mente su habilidad, su inteligencia, su iniciativa. Comprende que tú puedes ser tan grande como ellos fueron. Comprende que todo lo que ellos hicieron, todo lo que aprendieron, toda la habilidad que adquirieron están almacenadas en la mente universal y que por medio de tu mente inconsciente tú puedes hacer uso de esas cosas. Todo lo que ha sido hecho, pensado o ganado o existido está en la mente universal y tú eres una parte de la mente universal. Tú puedes llegar a ella. Tú puedes obtener de ella todo lo que necesites. Si puedes comprender esta verdad, encontrarás que es la llave de todas las circunstancias, la solución de todos los problemas, la satisfacción de todos los deseos. Pero, para usar esa llave, debes de tener en la mente los 3 requisitos: fe en tu poder, iniciativa y el valor de empezar. Tú no te pondrías de pie ante un pizarrón y pedirías al principio de las matemáticas que resolviera un problema. Sabes que el principio está allí, pero tú tienes que usarlo. De la misma manera, todo el conocimiento que puedes necesitar está en la mente universal, pero tú tienes que encontrarlo en esa mente. Y sin los 3 requisitos, te será imposible hacerlo. Nunca dejes que el desaliento te detenga. El desaliento es el enemigo más peligroso, porque es el más engañoso. Generalmente se considera inofensivo y por ese motivo es más siniestro.
Una vieja leyenda nos dice que el diablo puso una vez a la venta todos sus instrumentos. Los extendió sobre una mesa. Allí estaban el odio, la malicia, la envidia, la desesperación, la enfermedad y la sensualidad. Y todos los otros. Pero a un lado, separado de los demás, estaba un instrumento que parecía inofensivo y que tenía el nombre de desaliento. Era un instrumento muy viejo, pero su precio era muy superior al de todos los demás. Cuando le preguntaron la razón, el diablo contestó: «Porque ese lo puedo usar más fácilmente que los demás. Nadie sabe que me pertenece, y con él puedo abrir puertas que están cerradas para todos los demás. Y cuando entro por medio del desaliento, puedo usar todos los instrumentos». Por eso, agrega a tus pensamientos la sensación del éxito. Es la mejor protección contra el desaliento. El pensamiento es, por supuesto, lo más esencial. Tienes que usarlo para tener iniciativa. Pero la fe necesaria para avanzar, a pesar de todos los obstáculos, viene de la sensación del éxito. Cultiva la confianza en ti mismo. Cultiva la sensación de que estás triunfando. Comprende que tienes poder ilimitado para hacer todas las cosas. Comprende que con la ayuda de la mente universal, ninguna situación es demasiado difícil, ningún problema demasiado complicado. Cuando te pones límites, cuando dudas de tu habilidad para hacer frente a cualquier condición, estás poniendo un límite al poder de la mente universal. Con esa comprensión de tu poder, con esa confianza en el poder ilimitado de la mente universal, es fácil mostrar iniciativa, es fácil encontrar el valor para empezar algo. Tú tienes el derecho de dominio sobre todas las cosas, sobre tu cuerpo, tu medio ambiente, tus negocios, tu salud. Desarrolla esos 3 requisitos y ganarás ese dominio. Capítulo 12. Esa vieja bruja, la mala suerte. ¿Se ha detenido alguna vez esa vieja bruja, la mala suerte, a tu puerta? ¿Te ha parecido que siguen tus pasos las enfermedades, las penas y las desgracias? Si es así, te interesará saber que tú fuiste la causa de eso, porque el miedo es simplemente el poder creativo en su forma negativa. La causa verdadera de todas las enfermedades es el miedo, porque la enfermedad es simplemente una imagen externa del pensamiento. Tú has visto cómo el miedo causa la palidez, cómo detiene o precipita los latidos del corazón. El miedo cambia las secreciones. El miedo interrumpe la digestión. El miedo pone líneas y arrugas en la cara. El miedo encanece los cabellos. La mente domina todas las funciones del cuerpo humano. Si el pensamiento que tú presentas a la mente inconsciente es el miedo de la enfermedad, de fiebre, de indigestión, esas son las imágenes que tu mente inconsciente hará realidad en tu cuerpo. Porque tu cuerpo mismo es solo un grupo de electrones, lo mismo que la mesa que está frente a ti. Quítale la mente y tu cuerpo estará tan inerte, tan insensible como la mesa. Todas las funciones del cuerpo, desde los latidos de tu corazón hasta las secreciones de tus glándulas, están dominadas por la mente. La digestión de tus alimentos es tanto una función de la mente como los movimientos de tus dedos. Por eso lo importante es no la clase de alimentos que pones en tu estómago, sino el alimento que la mente decide que te haga mal y que te hará mal. Tu mente es como el yeso en manos del escultor. Puede hacer con él lo que quiera. Cuando tú comprendes que no son tus músculos, tus nervios o tus huesos, sino simplemente tu mente lo que te enferma, rehusarás permitir en tu cuerpo lo que no quieras ver en él.
La Biblia contiene una continua exhortación de disipar el miedo. Desde el principio hasta el fin nos dice: nada temas. El miedo es la causa principal de todos los males del cuerpo. Jesús comprendió esto y también que el miedo puede ser abolido. Por eso sus frecuentes consejos: no temas, no tengas miedo. Es verdad que hay que luchar y siempre habrá que luchar en la vida, pero luchamos solo para vencer las dificultades. Y no hay nada que temer, todo es un efecto de la mente. Las fuerzas de tu pensamiento, concentradas sobre cualquier cosa, la harán real. Por consiguiente, concentra tu pensamiento solo sobre cosas buenas, solo sobre condiciones que quieras ver realizadas. Piensa en la salud, la energía, la abundancia, la felicidad. Rechaza todos los pensamientos de pobreza y enfermedad, de miedo y de pena, porque el miedo y la pena son las impurezas de la mente que causan todas las dificultades, que producen todas las enfermedades. Destiérralas, destierra de entre tus amigos a todo aquel que abrigue una actitud negativa hacia la vida. Nunca pienses en el peligro, en el desastre, en el fracaso, en la pobreza, si no quieres que esas condiciones se manifiesten en tu vida. No puedes temer el futuro si te convences de que todos tus movimientos, todos tus actos están de acuerdo con los ideales de tu mente. Si todos tus pasos son pasos hacia adelante, si tu vida está orientada hacia el triunfo y usas tus pensamientos para comunicarte con ese océano infinito de abundancia y felicidad que es la mente universal. Capítulo 13. Tendrás lo que necesites. Tal vez tú has oído la historia de aquel anciano que a la hora de su muerte llamó a sus hijos a su lado para darles sus últimos consejos. Hijos, dijo, en mi vida he tenido muchas dificultades, pero la mayor parte de ellas nunca sucedieron. Todos somos como ese anciano. Nuestras dificultades nos agobian en perspectiva, pero generalmente encontramos que cuando la necesidad verdadera llega, la providencia ha encontrado alguna manera de hacerle frente. El Dr. J. Loeb, miembro del Instituto Rockefeller, realizó una serie de pruebas con los parásitos que se encuentran en las plantas para demostrar que aún la más baja de las criaturas tiene el poder de encontrar en la mente universal la satisfacción de sus necesidades extraordinarias. Para obtener el material necesario, dice el Dr. Loeb, rosales en tiestos son atraídos a un cuarto y puestos frente a una ventana cerrada. Si se permite que las plantas se sequen, los afilados parásitos, anteriormente sin alas, se convierten en insectos alados. Después de la metamorfosis, los animales dejan la planta y vuelan hacia la ventana. Es evidente que esos insectos diminutos encontraron que la planta en donde vivían había muerto y que ya no podían seguir encontrando en ella sus alimentos. La única manera en que podían salvarse era adquiriendo alas temporales, lo cual hicieron. En otras palabras, cuando se vieron privados de sus alimentos, tuvieron que encontrar la manera de emigrar o perecer. La mente universal les dio la manera de emigrar. Si la mente universal puede hacer eso por las criaturas más pequeñas, ¿no es lógico suponer que hará más aún por nosotros, el producto más elevado de la creación, si solo le pedimos su ayuda, si solo tenemos un poco de fe? Vistos a la luz de la respuesta de la mente a la necesidad de esos parásitos diminutos, parecerá increíble que un mar se abriera para permitir a un pueblo pasar por su fondo, que un pilar de fuego lo guiara por la noche en el desierto, que el maná cayera del cielo y el agua brotara de una roca.
En momentos de gran peligro, en horas de extrema angustia, cuando el alma valiente expone todo lo que posee, es entonces cuando los milagros ocurren, si tenemos fe. Eso no significa que debes entregarte indolentemente en manos de la providencia. Cuando hayas hecho todo lo que es posible hacer, no te preocupes por el resultado. Si más necesitas, más recibirás. Puedes sentir la confianza de que habiendo hecho todo lo que está en tus manos, el genio de tu mente hará lo que falta. Cuando el pequeño país de Palestina estaba en peligro de ser conquistado por Egipto en un lado o por la Asiria en el otro, la gente estaba tratando frenéticamente de decidir a cuál peligro hacer frente, con cuál enemigo se debían aliar para vencer al otro. Con ninguno, dijo el profeta Isaías. En la calma encontraréis la seguridad, en la confianza tranquila encontraréis la fuerza. Así es con la mayor parte de las calamidades que nos afligen. Si solo les hiciéramos frente con calma y confianza, cuán mejor sería la vida. Pero no, tenemos que afligirnos, que preocuparnos, y la mayor parte de las veces hacemos exactamente lo que sirve para aumentar nuestras dificultades. Toda la parte de la mente universal que se necesita para resolver un problema está donde se la necesita. La abundancia está siempre en donde tú estás y es lo que tú necesitas. No importa si es enfermedad o dificultad, pobreza o peligro, lo que necesitas está aquí, esperando que lo tomes. Haz frente a tu dificultad audazmente, sabiendo que tienes a tu espalda un poder infinito y encontrarás que ese poder te rodea y viene en tu ayuda. Es como un autor que escribe un libro. Por mucho tiempo trabaja en una clase de niebla mental, pero si persevera, aparece de súbito una luz que clarifica sus ideas y le muestra la manera de arreglarlas lógicamente. En momentos de desesperación sentirás un impulso de energía desconocida que se eleva en tu alma. Eso no significa que nunca tendrás dificultades. Las dificultades te hacen bien, son el ejercicio de tu mente. Tú eres más fuerte y mejor cuando las has vencido. Pero considéralas como simples ejercicios, como ejercicios que te son dados para que puedas aprender a usar tu mente, a encontrar lo que necesitas en la abundancia universal. Recuerda esto, no importa la catástrofe que caiga sobre la humanidad, no importa lo que la pérdida sea, tú y los tuyos pueden librarse de ella. Hay siempre un camino de seguridad para el individuo. Hay siempre un arca en la cual unos cuantos pueden salvarse del diluvio. El nombre de esa arca es comprensión, comprensión de tus poderes interiores. Si el mal nos amenaza, si el fracaso, la enfermedad o el accidente parece inminente, solo tenemos que decir que esos males no vienen de la mente universal, por consiguiente no son reales y no tienen poder sobre nosotros. Son simplemente la ausencia de la condición verdadera que la mente universal conoce. Rehúsa, por eso, verlos o aceptarlos, y busca por medio de la mente la condición que los puede hacer nulos. Si haces esto, encontrarás que puedes apropiarte por medio de la mente de todo lo que necesites para tu vida cuando lo necesites. Mientras mayor sea tu necesidad, con más seguridad puedes satisfacerla si comprendes esta verdad. No hay condición tan desesperada, no hay causa tan perdida que no pueda ser salvada por esta verdad. Una y otra vez, enfermos desahuciados por los doctores se han recobrado milagrosamente, ayudados por la fe de alguna persona amada. Y de la misma manera, hay innumerables ejemplos de que la calamidad que amenazaba se ha convertido en una bendición. La calamidad más grande es nuestra falta de fe.
Siempre buscamos las dificultades, las visualizamos. Somos como la anciana que goza de mala salud. Siempre ponemos la palabra pero después de nuestros anhelos y deseos, creyendo que hay muchas cosas que son demasiado buenas para nosotros. Creemos que hay un poder aparte del bien que puede privarnos de todas las bendiciones que nos pertenecen. Dudamos porque no podemos ver la forma en que nuestros deseos pueden ser satisfechos. Ponemos un límite al bien que puede alcanzarnos. Tu mente es una parte de la mente universal y la mente universal tiene toda la abundancia. Tú mereces y puedes tener la parte de esa abundancia que quieras apropiarte. Esperar menos es recibir menos, porque eso disminuye tu capacidad para recibir. No importa la clase de deseos que puedas tener. Si tu hijito quiere un tren y tú puedes dárselo con toda facilidad, no vas a darle un libro de estampas en vez del tren. Puede ser que el libro de estampas sea mejor para él, pero el amor que tú sientes por tu hijo te va a hacer que le des lo que él desea, mientras que sus deseos no sean perjudiciales. De la misma manera, la mente universal puede satisfacer tus deseos. No importa lo triviales que parezcan, mientras que no sean perjudiciales. Si solo tratáramos de comprender que Dios no es una deidad lejana, que no es un juez severo, sino la fuerza benéfica que llamamos naturaleza, el principio de la vida que hace abrirse a las flores, que hace crecer las plantas, que nos rodea de abundancia. Si solo pudiéramos comprender que Él es la mente universal, que tiene toda la abundancia, que nos dará los juguetes de la niñez o lo que necesitamos en nuestra madurez, que todo lo que necesitamos para recibir lo que deseamos es comprender lo que podemos recibir, entonces tal vez perderíamos todos nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestra sensación de limitaciones. Porque la mente universal es una fuente infinita, ilimitada de todo bien, no solo la fuente del bien general, sino del bien individual que necesitamos en la vida. Para ella no hay problema grande o pequeño. Para ella, mover una montaña no es más difícil que alimentar a un gorrión. Y para uno, como el maestro, que tiene una comprensión perfecta, el milagro de levantar a Lázaro de su tumba no necesita más esfuerzo que el cambiar el agua en vino. Él sabía que la mente universal es todopoderosa. Él sabía que comprender a Dios es vivir eternamente. Y Jesús comprendió a Dios y pudo demostrar ese conocimiento de la vida eterna dominando el pecado, la enfermedad y la muerte. Porque es la misma ley la que cura pecados, enfermedades, pobreza y hasta la muerte misma. Esa ley es la comprensión perfecta del principio divino. Pero, ¿en qué consiste esa habilidad para hacer milagros? ¿Cuál es el poder o fuerza con que podemos probar esa habilidad? Tal vez la manera más sencilla es empezar con la realización de que el poder de la mente universal está al alcance del hombre. La ciencia del pensamiento. ¿Puedes extender tu mente un poco y tratar de comprender este hecho maravilloso? Que el poder del Creador Todopoderoso, sabio e infinito, está en tus manos. En la proporción con que comprendemos esta verdad y hagamos uso de ella, en esa misma proporción podemos hacer nuestros milagros. Tu trabajo está inspirado por el grado en que comprendas la presencia de la mente universal en tu trabajo. Cuando confías por completo en tu mente consciente, tu trabajo sufre proporcionalmente. Y esa inspiración, esa cooperación de la mente universal contigo, te sigue a todas tus empresas. La mente no puede mostrarse en una fase de tu vida y ausentarse de la otra, puesto que está en todas partes.
Todos los esfuerzos sinceros, no importa lo insignificantes que parezcan, llevan consigo la inspiración de la mente universal, puesto que por la misma naturaleza de su omnipotencia tiene que ser universal. Si te parece que tú tienes menos que los demás, es porque no utilizas tus dones. ¿Cómo podemos aprovecharnos de la abundancia universal? Cuando tengas una necesidad, cuando tengas una dificultad, cierra los ojos por un momento y comprende que la mente universal sabe cómo puedes recibir lo que necesitas, sabe cuál es la solución de tus dificultades, y tu mente inconsciente, siendo una parte de la mente universal, también sabe eso. Por eso, presenta tu problema a tu mente inconsciente con la confianza sublime de que allí encontrarás su solución. Luego, olvídalo por un momento. Cuando la hora llegue, tu deseo se hará realidad.